Hola amantes de la historia militar, esto es Bellum Artis, Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy volvemos a hablar de actualidad y de un frente militar que no es exactamente bélico. No vamos a hablar de armas, de batallas, vamos a hablar de economía. Para ello contamos con la ayuda de un economista muy reconocido, Miguel Ángel Anso Bastos, con el que vamos a intentar profundizarnos, adentrarnos en el otro frente. Hola Anso, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas noches, mejor dicho. Pues muchas gracias por la amabilidad en invitarme. No, y sobre todo... Es un honor. Normalmente no... Algo leí de guerras y así, pero no es la primera vez que me entrevistan de estos temas. Entonces es un honor muy grande. A mí, Borja, un amigo común, me dijo: Paco, yo conozco a Anso y seguro que si le invitas viene. Y viniste, que es un economista de prestigio en España, mucha gente te conoce. Tienes también muchos vídeos en internet explicando la economía con una visión tuya y que compartimos mucha gente en algunas cosas y otra gente no. Pero aquí lo importante, que me gusta a mí en Bellum Artis, es traer muchos puntos de vista para que todo el mundo vaya también dando su propia visión, ¿no? Es decir, no hay nada peor, ¿no?, que el que solo lee un libro porque se lo cree, y por lo tanto es mejor leer muchos libros para construir, ¿no?, cada uno un pensamiento. En economía es algo igual, ¿no? Todo el mundo evoluciona en economía también, ¿no? Sí. Pues, Anso, vamos a hablar de un tema que te gusta, aunque no digas que no eres especialista en militar, pero sí que sé que escuchas podcast de historia y de historia militar, por lo tanto, algo te gusta seguro el tema de la historia económica, eso no te dudas ninguna. Eso me gusta. Yo digo que no soy un especialista, otra cosa es que me guste. Eso, justo, eso. Dentro de su podcast y la gente que habla en él, pues yo me siento un ignorante. Claro, ustedes están todo el día hablando de batallas, de guerras y cosas. Sí. A mí me gusta, pero no soy un experto. Me gusta más la economía y este tipo de temas. Yo, como sabes, al escucharme, yo no soy tampoco un obsesionado con las armas y los vehículos y todo eso. Yo me pierdo bastante. Yo me gusta el trasfondo, ¿no? El trasfondo de las causas, el porqué, las estrategias. Y al final, en eso sí coincidimos, ¿no? La historia económica, la historia social, ¿no? Y es muy interesante enfocar la historia desde el punto de vista de la economía, ¿no? Todas las guerras a lo largo de la historia, ¿no?, tienen un trasfondo económico, ¿no? Una causa económica y una evolución económica, ¿no? Y a veces... Eso dicen los marxistas. Sí. Yo no. A ver, la guerra puede ser por muchas causas. Puede ser por cuestiones de poder, de prestigio, de expansión territorial, pero no necesariamente tiene un trasfondo económico, ¿no? Y eso es una idea. Por ejemplo, yo creo que esta guerra, el trasfondo económico es muy relativo. Puede ser una cuestión de prestigio, de marcar territorio, puede ser impulso imperial. Schumpeter, cuando hablaba de estas cosas, decía que el imperialismo, el querer dominar a otros pueblos, es inherente al ser humano, que es una pulsión que tiene el ser humano. Lo que dice que el capitalismo mitiga esa pulsión. Por eso digo, este tipo de guerra no le veo yo el negocio que puede tener, por ejemplo, para la parte agresora. Esto que planteas es un gran debate en la historia, en los debates de las relaciones internacionales, por ejemplo, el debate de Lieberman y Brooks, por ejemplo, que discuten estas cosas. ¿Hay verdadera ganancia, por ejemplo, conquistar un territorio? ¿No? Porque digo, una explicación económica puede ser, bueno, los rusos pues, se apropian de territorios muy ricos de Ucrania, o se apropian de parte de Ucrania, que tienen recursos, que tienen minas de carbón, que tienen industria, etcétera, y se apropia todo esto. Pero a ver, hace tiempo, es un debate que ese tipo de ventajas no aporta gran cosa. No aporta gran cosa. Imaginemos, por ejemplo, cualquier país del mundo, yo qué sé, los de Costa de Marfil, ¿no? O los malayos, por no meterme con nadie, no es una fe. Pues invaden Silicon Valley, consiguen armar un ejército y conquistan California por cualquier medio, ¿vale? Y conquistan Silicon Valley. ¿Qué conquistan? Claro. Digo, una de las zonas más ricas del mundo, ¿no? Sí. Las mentes tendrían que conquistar. Por eso es que conquistan. Sí. Las mentes solo las haces trabajar y por la fuerza las mentes no trabajan. ¿No? Solo porque lo conquistes no te vas a hacer dueño de esa riqueza. En los tiempos antiguos, pues puede ser que tener más territorio pues te diera pues, a lo mejor más cosechas o cosas por el estilo, pero desde hoy la riqueza es de otra forma. Si por consecuencia de la guerra te marchan los mejores trabajadores, te marchan los ingenieros, te marchan la gente más capaz de ese país, pues poco negocio. Haces, conquistas unas tierras,
destrozadas, además, porque las ciudades están arrasadas, y pues no sé cuál es el negocio que puede sacar tú de ahí, porque no, si las fábricas funcionan, si están en funcionamiento, si están sus trabajadores allí, si están sus ingenieros allí, si tiene mercado, ¿no? Sino que, ¿qué es lo que conquistas? ¿No? ¿Cuál es la ventaja de conquistar todo eso? Y repito, y segundo, compensa el coste. Y tú gastas, al final tienes que gastar, pues a lo mejor perder decenas de miles de vidas, gastar un montón de dinero en armamento. Yo cuando veo estos misiles hipersónicos o hipertal, o veo estas, digo, ¿cuánto costará eso? ¿Cuánto dinero tirado? Dios mío, no, es cierto. Es cierto, no, esto hay que siempre coger la balanza, y tienes toda la razón. Cuando la gente buscaba esa justificación económica, ¿no? Las minas del Donbass, ¿no? Que eran una mayor fuente de riqueza y que se podía conquistar todo aquello, y Azovstal y tal, pero claro, Azovstal ahora es que... ¿Para quién? Claro. ¿Para quién es la riqueza? ¿Para Putin y sus oligarcas o para el pueblo ruso? No, para Putin y sus oligarcas, ahí no tengo ninguna... A lo mejor la clave está ahí. Ellos pueden ser beneficiados, pero yo te digo al pueblo ruso que tiene que pagar con vidas, que tiene que pagar con impuestos, tiene que pagar con sanciones, tiene que pagar con un montón de cosas. No acabo de ver yo la ventaja de conquistar todo ese territorio. Van a decir que Rusia es un país pequeñito que está en el medio, así que no que no tiene territorio, pero a Rusia lo que le sobran es tierra y recursos, etc. Sí. El problema tampoco es tener recursos. En Nigeria hay muchos recursos, en Sudán hay muchos recursos. El problema no es tener recursos, el problema es explotar los recursos. Para explotar recursos tienes que tener minas, tienes que tener ingenieros de minas, tienes que tener refinerías de petróleo, tienes que tener transportes, tienes que tener un mercado, no solo sacar el metal en bruto, tiene que ser un metal apto para ser transformado en bienes de consumo, sino que qué es lo que estás produciendo ahí, ¿no? Mira, ahora me acabas de dar una pista ahora mismo para hacerte una pregunta, ¿no? Y después vamos un poco a lo mejor al comienzo, ¿no? Pero es importante esta pregunta que acabas de decir, ¿no? Porque hablamos de la obsesión, ¿no? Con las materias primas, ¿no? De que un país es rico porque tiene muchas materias primas. Era una obsesión que había en muchos sitios, cuando África son los países que más materias primas pueden tener a lo mejor por metro cuadrado, y son países muy pobres porque se dedican a exportar el producto casi sin tocar, ¿no? Y claro, ahí cuando hablábamos de Rusia, y mucha gente defendía la riqueza de Rusia como la gran potencia económica mundial, incluso jugaban con las cifras del PIB, ¿no? de Rusia, que a valor nominal es casi como el de Italia, con 3 veces la población. Jugaban con relatos para mí falsos, ¿no? De que dependiendo del nivel de vida del país, entonces el PIB daba para mucho más, ¿no? A ti estas dos cosas que estoy preguntándote, lo de, por un lado, la obsesión de que Rusia es rica porque tiene muchas materias primas, y la obsesión de que el PIB es relativo, ¿cómo puedes un poco explicar a la gente que tenga esa visión? Pero que no es la materia prima. A ver, es como las explotes. Por ejemplo, el petróleo en Texas sí que es una materia prima. Le sacan riqueza, la refinan, la explotan, hacen todo tipo de derivados, hacen todo tipo de cosas. Hay países como Nigeria tienen petróleo, pero creo que no le sacan el mismo provecho. Y ni siquiera Rusia le saca el mismo provecho del petróleo. O Venezuela tiene nada en un mar de petróleo, además el petróleo de alta calidad. ¿Por qué no lo aprovecha? Porque no es solo tenerlo. Hay que saber explotarlo, refinarlo y venderlo y transportarlo. No solo eso. Y eso requiere de capital, de maquinaria, de insumos, ¿no? Y eso a lo mejor es lo que le falta. Y sobre todo, claro, si tú usas una empresa, tienes una empresa pública y la usas simplemente como algo extractivo para quitar dinero y no amortizas las máquinas, no amortizas el capital, no buscas que sea competitivo, no buscas una mejora continua, no tienes que rendirle cuenta a accionistas, pues claro, normalmente acabarán gastando el dinero. Que fue lo que pasó, por ejemplo, en PDVSA, lo que pasa a veces en Pemex, lo que pasa en Petrobras. Es decir, que son empresas que son públicas, son del pueblo, pero no explotan el recurso. En cambio, tú ves en Estados Unidos que empresas semejantes, que explotan un recurso semejante, como Texaco, pues le sacan provecho al recurso. O el Canadá, por ejemplo, saca provecho al recurso. Pero cuidado, además el precio del petróleo tiene que ser el mismo a nivel mundial. ¿Por qué unos lo aprovechan y otros no? Porque no es solo tener la materia prima, es saber explotarla. Aparte, que no está muy claro lo que es una materia prima, porque eso es algo cambiante también. Bueno, claro, sí, también, sí, es cierto. A lo largo de la historia, materias primas se dejan de usar o dejan de ser las prioritarias, ¿no? en un sistema productivo. Antes decía que era rico quien tenía carbón. El carbón es casi una miseria, que os digan a vosotros, los asturianos. Sí. Que casi que se lo obligan a cerrar todo. Pero antes se consideraba una riqueza, ahora no se considera una riqueza. Tener petróleo pues es una riqueza o puede dejar de serlo mañana, ¿no? Entonces digo que es una apuesta de este estilo. Pero yo no creo que la guerra fuera por eso, aunque se puede
digamos que a nivel popular se puede justificar con eso. Pero siempre es un mantra muy extendido de que las riquezas, el país tiene rico porque tiene riquezas. A ver, como digo yo, los indios caribes vivieron miles de años encima de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. ¿Por qué no montaron ellos la Shell? O sea, antes de llegar Colón, aquellos indios vivían, los indios caribes, vivían en aquella mar de petróleo. ¿Por qué no lo aprovecharon? Porque en Irak hasta el siglo XIX no aprovecharon el petróleo. Mira, cuando creo que fue los mongoles, no sé, creo que fue el hijo o el nieto de Genghis Khan, conquistaron Bagdad, se fue el Ulegú, que me corrija, que ustedes saben mucho de historia de esto. No, y este Ulegú no sé, este no. Sí, no fue su hijo o su nieto, me acuerdo que pero conquistaron Bagdad. Está aquello en una reserva de petróleo tremenda. Entonces dice que los mongoles hacían un agujero del suelo, empezaba a salir petróleo y plantaban fuego para divertirse. Sí, y decían, ¿por qué no sale agua? Cachemar. No, porque es que el petróleo era una maldición. Sí, claro. Sí. Era una maldición en el sentido de donde hay petróleo no hay agricultura. Aparte huele mal, no vale para nada. Entonces, se divertían quemándolo. ¿Por qué? Porque el petróleo en el siglo XIII o XIV no valía para nada. Sí. Así el petróleo vale cuando alguien inventa un motor de explosión. El señor Benz y todos estos inventan el motor, o Carlotto inventan el motor de explosión, un motor que funciona con petróleo. Entonces, esa cosa que no valía para nada, al final empieza a valer, pero antes no valía para nada. Claro. Era un store. Sí. Pues digo que es algo cambiante. Sí, coincido contigo. Y ahora es el litio, por ejemplo. Si hay una reserva de litio en Ucrania, que la hay, pues a lo mejor es más interesante que el carbón. El motores eléctricos pueden tener, pero aún así, una mina no es tener litio. Tiene que explotar una mina, tiene que tener técnicos que exploten la mina y tiene que saber vender el litio en los mercados. Sí. No es por tenerlo. Sí, o sea, tiene que sacarle un margen de beneficio. ¿No? Es una idea de que tener más tierra te hace más rico, ¿no? Esa es una visión que en el siglo XVII a lo mejor funcionaba. El mercantilismo, justo, sí. El mercantilismo sigue operando y sigue operando a nivel popular. Sí. Te digo yo, Europa pierde sus colonias en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Las colonias de la India, con las colonias africanas. Bueno, dígame qué país europeo se derrumbó por perder las colonias. No, son que son más ricos algunos. No, ninguno, algunos. Sí. Es igual que cuando España perdió Cuba. No, empezó una de las épocas de mayor crecimiento económico de la historia. Porque tener un territorio que te cuesta dinero no es buen negocio. Por ejemplo, si tiene un territorio, como ahora Rusia conquista partes de Rusia que no quiere estar con él. Entonces tendrá que tener fuerzas de ocupación. Muchas. No, para si no la gente se le marcha. Sí. O sea, tienes que añadir un coste tremendo. Esa gente va a trabajar de mala gana. Seguramente los que tienen oportunidades fuera ya se marcharon. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que conquistas? Sí. ¿No? Entonces, claro, ese tipo de debates no se tienen, ¿no? Y sobre todo en la guerra moderna, que es una guerra por activos que no son, digamos, físicos, sino que son activos de otros estilos. Los países ricos que tenemos hoy, por ejemplo, Japón, ¿qué recursos tiene? No, en Japón recursos ninguno, ¿sabes? ¿Y Suiza qué recursos tiene? Ninguno. Ninguno, y son pobres. No. Sí. El recurso es la cabeza de uno. Coincido, y otra cosa que nos gusta decir a los economistas austriacos, siempre es más barato comprar que robar. Sí, porque al final generas una buena relación con el que te vende. No, que el otro además generas buena relación de vecino, sí. El otro está interesado en estar en paz contigo, generas paz, generas prosperidad. Viaja de los Norman Angell y otros teóricos del comercio internacional principios del siglo XX. Anso, ahí hablando de vecinos, ¿no? Y de comprar y vender, leyendo un poco así la historia, ¿no? La relación entre Ucrania y Rusia. Claro, antes del Euromaidán, podemos decir, vamos a buscar una vinculación comercial, ¿no? El 45% del comercio de Ucrania era con Rusia y el otro 55% con el resto del mundo, preferentemente con la Unión Europea, ¿no? Claro, puede ser que para Rusia esa parte de la economía, ¿no? Tener aparte de un colchón geoestratégico, aparte del sentimiento nacionalista de que te crees, ¿no? Dueño de eso, que yo creo que es el elemento esencial, ¿no? Aparte del humano de Putin de convertirse en el reunificador, ¿no? De las tierras perdidas, el hecho de tener como una especie de colonias comerciales, ¿no? Países que dependan económicamente de ti, que te compren tus productos, sea esa parte económica más que las materias primas o que ocupar el territorio. Sí, a ver, yo creo que más bien es una cuestión casi de orgullo político, ¿no? Muchas guerras son, por ejemplo, guerras de secesión.
Se te quiere marchar un país y tú no quieres que se te marche. Sí. Y estás dispuesto a hacer la guerra, aunque económicamente no te vaya nada en el asunto. Por eso hablaba de las colonias de África. Por ejemplo, Portugal estuvo guerreando allí por Angola y Mozambique. Y cuando perdió con Mozambique no le pasó nada. O sea, que es una colonia que solo le costaba dinero, ¿no? Y disgusto, pues sí. Es algo semejante. Era una cuestión de orgullo, sobre todo para el gobierno, que no podía tolerar que se le marcharan las colonias. Supongo que, por lo que dijo Putin en el discurso antes de la guerra y por lo que leo en los nacionalistas rusos, para ellos Ucrania es algo que no existe. Es como un invento moderno. Aquello es como siempre fue Rusia, ¿no? La Rusia que va a ganar la Edad Media, la Rusia de Kiev, y aquello siempre es un espacio ruso. Y ahora, si les quiera marchar, les parece mal, ¿no? Sí. Entonces yo creo que va por ahí la cosa. No pueden... Porque de que se meta en la OTAN. La OTAN, Rusia está rodeada de países de la OTAN, ahora cada vez más. No, más todavía, sí, ahora con Finlandia y Suecia. Ya tenía frontera con la OTAN, ¿no? Sí, pero parece que no se enfada tanto con Finlandia, parece que lo que no quiere que entre en la OTAN es Ucrania. Lo ve como algo suyo. Yo quiero creer, o repito, sin ser experto en estos temas, ¿no? Yo entiendo que lo ve como algo suyo, que se les marche y que no quieren que se les marche, porque es como un espacio suyo. Como una colonia, bueno, no sé si lo... El problema de tener una colonia es que tú le vendes a ella, pero tú también le tienes que comprar a ella. Sí, claro. Es que le compraba. De hecho, si no recuerdo mal, las acerías esta Azostal vendía casi más a Rusia que a la propia Ucrania, el acero. O sea. Lo que pregunto es si es buen negocio. ¿Venderla a Rusia? No, tú a lo mejor dices que tienes que comprar a Rusia, a lo mejor productos más caros y de peor calidad, pero también le vendes a Rusia productos más caros y de peor calidad. No sé dónde está el... No, en ningún lado, eso en ningún lado, porque eso genera una economía nefasta para los dos. Claro. Es como la economía colonial española en el siglo XVII. Tú le vendías a tus colonias, pero también tenías el monopolio tú de la compra. Todo lo que produjeran las colonias tenías que comprarlo tú. Tenías un mercado cautivo también en España, porque no se puede comprar sin vender. Es un viejo axioma. No es un viejo axioma. Entonces, tú le vendes a tus colonias, vale, tienes un mercado cautivo, pero también tú eres un mercado cautivo de las colonias. Quiere decir, en el sentido que tienes que comprarle a tus propias colonias. Entonces, a veces haces buen negocio, a veces no. No, sí. Tienes toda la razón ahí. Sí. A lo mejor tienes que comprar el azúcar más caro, tienes que comprar el cacao más caro, lo que se importara de las colonias. No, o comprar algodón y no usar otras fibras porque estás obligado a comprar algodón y no usar lino, por ejemplo. Sí. Efectivamente, porque está protegido. Sí. Yo lo veo más bien como una cuestión de orgullo, ¿no? De orgullo patrio. También, vamos a ver, yo lo que veo también hubo cierta provocación. Ahí tampoco es que los occidentales se portaran especialmente bien. No, eso ya lo sabemos. Yo siempre digo que existe esa provocación, pero claro, lo que no puedes hacer tú es hacer lo que quieras porque te provocan, ¿no? Claro, estás sobreactuando. Eso. Y sobre todo machacando a gente civil. Ahora hablan de las guerras híbridas, estos temas, todo Gerasimov, la doctrina Gerasimov, estas ideas todas, ¿no? Estas guerras, un mosaico multinivel que tiene que Pulido, puede ser que escribió. Sí, Pulido es el que hizo esa teoría. Pues un libro muy interesante, creo que claro, las guerras ahora pues son mezcla económica, algo de amenaza militar, mezcla con desinformación, mezcla con agitación política extranjera. Mientras Rusia hiciera eso, pues también se estaba defendiendo. Yo no lo veía mal. No, eso, de hecho la famosa doctrina Gerasimov era el compendio de ataques que Occidente había hecho a Rusia y él los había como hecho una especie de libro de instrucciones de cómo Occidente atacaba a Rusia y la gente se lió y pensó que era el invento de él, ¿no? Realmente él lo que quería decir es, todo esto lo están usando contra mí y él empezó a usarlo también contra el Occidente. Pero que ahí está bien que lo use. No, es una guerra mientras... Pero claro, es un salto a la guerra de verdad. Eso. Es un salto muy grande, porque implica destrucción, matanzas de inocentes, destrucción económica, pero que incluso, llevado al extremo, quien la pierda puede acabar desintegrado. Sí. No, y hay visos ahí de conflictos internos en Rusia bastante gordos. Ya hay, bueno, a ver cómo llega, porque ahora va otro elemento, ¿no? Que es lo que yo te queríamos ir evolucionando un poco. Si la economía no es la causa, yo creo que no. Es un elemento más a añadir, pero la causa... algo de todo tiene que ver, por lo menos para venderlo. Sí. Digo, vamos a estos territorios que son rusos, que tienen mucho carbón o tienen muchos recursos, o minerales o lo que tenga allí, o litio, vamos a aprovecharlo, ¿vale? Vamos a ser los rusos muy ricos porque tenemos... Pues los rusos no tuvieran ya de todo. Sí.
¿no? Pero bueno, ellos nunca lo dijeron, eso. Yo creo que son más bien la gente que está a favor de ellos que de fuera que en propia Rusia. Yo no creo que en Rusia dijesen eso. Salvo que para justificar la reconstrucción, porque van a gastar en reconstruir todo lo que ocupen millones. Es decir, eso... Para que tiene con qué. Si tiene con qué, justo, sí, también. Claro. Sí. Ahora va la pregunta, si tiene con qué. Claro, eso es que si tiene con qué. Claro. Por ejemplo, tu visión de la economía rusa, ¿no? Desde un punto de vista de la escuela de austríaca, ¿no? De la escuela económica que tú conoces mejor. ¿Cómo es realmente la economía rusa? Es decir, ¿la economía rusa es una economía capitalista, es una economía intervencionista, es no una economía, es un chiringuito de amigos? Es una economía fuertemente intervenida. Supongo que hay sectores que están más o menos liberalizados, por lo que contaba usted en un podcast de Moscú. Sí. Sí, y puede ser que haya zonas muy liberalizadas, muy avanzadas, seguramente, porque hay sectores muy desregulados. Yo creo que los grandes sectores económicos están controlados por la banca, por la energía, etc. Están controlados por afines al régimen. Tiene esa pinta. Entonces, claro, son sectores, es un cronocapitalismo, es un capitalismo de amigos, pero es un capitalismo que tampoco funciona de libre mercado. Es decir, no es una industria que tenga beneficios y pérdidas y que responda o que quiebre, sino que está protegida de muchas formas por los estados. Entonces, una economía estancada. Sí, de hecho... En el sentido que, por ejemplo, usted ve a Estonia o ve a Letonia, ¿no? Ya con rentas superiores a la española, ¿no? O Lituania. Sí, o Polonia, que va creciendo bastante. Y Polonia le faltan 1.000 euros para cogernos. Sí. Ya está por ahí, ¿no? Les digo esas tres porque son países que vienen de la antigua Unión Soviética, son países que vienen que tuvieron mucho tiempo de comunismo, que fueron, digamos, se incorporaron a la Unión Soviética en los años 40. Son países que vienen de un modelo económico muy semejante al que viene de Rusia, porque ellos sí que son capaces de crecer y, les repito, de superar a España o ponerse a nivel europeo pues, en relativamente poco tiempo, y los rusos no fueron capaces. Los rusos, los bielorrusos y los ucranianos. Y me temo que el modelo también era bastante semejante, ¿no? Sí. Porque no abrieron al mercado de verdad, no hicieron lo que hicieron, por ejemplo, lo que hizo Balcerowicz en Polonia, por ejemplo, una apertura al mercado, hubo como un debate, o una doctrina de shock, pasarlo todo rápido, o ir poquito a poco, ¿no? Pero poquito a poco, al final se reveló que ni es una cosa ni es la otra, y al final no funciona ni un sistema comunista ni un sistema capitalista, y eso es lo peor que le puede tener. Pues claro, es una economía estancada, con industria pesada, pero se ve, por ejemplo, en la guerra, ¿no? Que el armamento, pues no es un armamento muy sofisticado. No, es cantidad frente a calidad. Es cantidad, es fuerza bruta, ¿no? Es mucho acero pesado andando, pero claro, un armamento moderno, más sofisticado, más ligero, estos IMARS, estos Javelin, estas cosas, sí, porque hicieron mucho daño, porque no son cosas para pesadas para otro tipo de esquemas. Sobre todo para luchas con países menos avanzados, a lo mejor para los sirios o a lo mejor para pelear en Afganistán, pero no para pelear, digamos, en una guerra con una guerra que sin saber yo de guerra intuyo que será pues con drones, con dronería, será con informática, será con otros Starlink, será con cosas de estilo, con geolocalizaciones, ¿no? Y esto parece que aún no llegaron de todo eso. No, claro, es una guerra del siglo XX en muchos aspectos. Sí. Y al no ser una economía totalmente comercial, hay una cosa, por ejemplo, que le gusta mucho a Van Kreer, el militar israelí, experto militar en el abastecimiento de los ejércitos, ¿no? De logística. Es un libro clásico, habla de logística clásica, pero habla de esto también. Y la logística, en buena medida, depende de la logística civil, lo que aprende de ella. Y un pueblo, como los nuestros, acostumbrados a mover cosas, es normal que estén acostumbrados, porque tiene técnicos, porque tiene ferrocarriles, porque tiene camiones, porque tiene cosas, porque están acostumbrados a mover cosas, es normal que se desempeñe mejor que un pueblo que no está acostumbrado a comerciar y a mover cosas. Sí. Por tanto, la logística de alimentos, pero no solo de alimentos, de gasolina, de munición, de todos los, digamos, insumos que necesita un ejército, pues seguramente es peor porque no tiene tan desarrollada la logística. También la logística que tenemos aquí, que le ponen un producto que usted pide por internet en 24 horas. Sí, estoy contigo 100%. Y de hecho, algo que me llamó a mí la atención en todos los programas que traté el tema de logística, que tengo varios, el hecho de que no usan el palé como elemento básico de transporte. El palé dice el container. No, el palé. El palé, claro. El palé de madera que el toro mecánico sube, no, lo usan todo a sacos. Entonces necesitan mucha gente para vaciar cualquier tren. Como la revolución del box, del container. Claro, eso también. Eso fueron los americanos en Vietnam. Sí. Sí, no, pero es una maravilla. Pero es una logística comercial.
El box llega, la caja llega a cualquier sitio Sí. el mundo y le ponen un producto allí y inmediatamente el camión ya lo carga, porque está diseñado el camión adaptado al container y lo lleva y lo transporta en cuestión de horas a cualquier sitio. Sí. Quien está acostumbrado a mover cosas también sabe mover si hace falta gasolina, munición o lo que sea, pero quien no está acostumbrado a mover tiene problemas con eso. Sí, no, y aparte también tiene un problema que añadimos a esto que no lo citamos, que es el nivel de corrupción que puede haber en cada sociedad, ¿no? Es decir, en una sociedad en la que el capitalismo es de amiguitos, pues todo el mundo sabe que hay unas reglas internas para jugar, ¿no? Y no son las reglas internas del mercado, que también hay corrupción, que también hay cosas, pero no al tal nivel porque no es operativo, ¿no? Tiende a minimizarlo y claro, pues si es una economía muy corrupta no acaba funcionando bien. Encarece mucho los costes, no genera confianza, tienen un montón de problemas. Sí. Los capitalistas tienden, no digo que lo sean de poco, a ser más honrados que las otras, los amigotes. Porque uno, para tener una empresa, necesita del favor político, necesita de ser amigo del líder o estar bien conectado o sobornar o tener relaciones personales o políticas con otro. Lo otro simplemente es una relación, pues yo te compartí porque es el mejor. Sí, y ganamos los dos, entonces seguimos. Y tenemos un incentivo, y sobre todo porque ganamos los dos, claro, Sí. Es un incentivo hacer las cosas bien. Pues Sí. yo veo que lo que decías al principio, no es tener dinero, bueno, es tener producción. Es decir, una guerra a día de hoy, hombre, se gana también, a ver, se puede ganar por muchas cosas, por valor, por valentía, cosas por el estilo, ¿no? Más que ganar, hacerte otra pieza, porque es otra cosa que aprendimos, por ejemplo, con la guerra de Vietnam, ¿no? Con guerras anteriores, que es todo con la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam casi echó a Estados Unidos del sistema monetario internacional, lo echó del Bretton Woods, ¿no? Y apartó a Estados Unidos del patrón oro, porque tanto le costaba, tuvo que financiarse con deuda, tuvo que financiarse con inflación, que al final no pudo soportarlo y tuvo que renunciar, digamos, al sistema monetario que había en el momento. Tuvo que apartarse del oro, ¿no? Este 71. Esa es la estrategia de Vietnam. No es ganar. Vietnam no podía ganar a Estados Unidos militarmente. Le podía hacer de que le costara tanto que no lo compensara. Sí. Y esa es la estrategia de guerra moderna. No te va a ganar. En Afganistán pasó lo mismo, ¿no? Sí. Con Estados Unidos o con Rusia. Con Estados Unidos recientemente no te va a ganar el talibán. No tiene fuerza para ganarte porque no tiene poderío. Te puede hacer que sea tan costoso que estés allí y dices, estoy gastando aquí, gastando, ¿para qué? No, y que también aquella frase de que vosotros tenéis relojes y yo tengo el tiempo, que decían los claro, pues digo, ¿qué ganamos? A ver, teniendo este trozo así de montañas, ¿no? Con gente que no es hostil, ¿cuál es la ganancia? ¿Y esto cuánto nos cuesta? Pues a lo mejor 10.000 millones, no sé cuánto cuesta, ¿no? Pero 10.000 millones de euros al mes o 10.000 millones. ¿Y para qué? Aparte que de vez en cuando hay bajas, aunque sean relativamente pocas, hay bajas y llegan allí y desgasta. Porque la gente dice, ¿para qué estamos allí? ¿Qué se nos perdió allí? Pues esto es lo mismo con la estrategia. Yo pensaba que al principio la estrategia de guerra de Ucrania iba a ser esa. No ganar, porque pensaba yo como todo el mundo, ahí tampoco pensaba que bueno. No, yo te soy sincero, yo pensé que si todo iba bien, para los rusos iban a ganar rápido, los ucranianos iban a ir a una guerra de partisanos en los que se iban a enfrentar, como hicieron durante mucho tiempo también los ucranianos contra los soviéticos en los bosques, y una guerra partisana que iba a desangrar a Rusia, iba a tener que meter 100.000 soldados allí para controlar un país de 45 millones ahí. No solo son los soldados, es lo que cuesta mantener esos soldados. Claro, sí. No, y lo desgasta. Y se iban a ir marchando poco a poco porque se iba a hacer una vietnamización. ¿Para qué? Para nada. ¿Qué ganancia sacamos de esto? ¿No? Para nada. Pues estoy diciendo, para empobrecerte el país y para que te metan sanciones y cosas de este estilo. Pero no hay negocio ninguno. Pero claro, es que ni eso. Es que después resulta que el ejército ruso no era tan potente como decía. No digo que no sea potente, no digo que no la pudiera hipotéticamente ganar algo de terreno a Ucrania, pero desde luego no es una superpotencia. Yo lo analicé cuando vi que los chinos mandaban diplomáticos a los dos lados. Digo, los chinos están considerando esta guerra como una guerra entre dos países. O sea, como la guerra Irán-Irán. Sí. Dos países que se pelean y intentan meterse en el medio. No una guerra entre una superpotencia y un país. Sí, lo entiendo perfectamente, sí. O entre un muy amigo y otro. Y no, digo que son al final son dos países con un armamento parecido o con además que ser bastante parecidos unos a los otros. Ahora ya no, porque a los ucranianos ya no les queda nada de lo previo, pero antes eran los mismos, o sea, casi, sí. No, que además incluso deben ser distintos, difíciles de distinguir. Ahora, sí, al principio de la guerra era casi imposible salvo el camuflaje, casi.
Sí. Sí, sí. Entonces, digo, ¿para qué te metes en eso? Entonces, digo, es una guerra entre dos potencias y se está viendo. Ustedes ya lo viste en Azerbaiyán. Mm. Rusia no fue capaz de proteger a Armenia. No, no. Y Armenia se va a pasar a los americanos. Pero creo que fue también en Tayikistán, que también se le levantaron. El problema es que un ejército ruso derrotado no es capaz de mantener el orden interno. Sí, ese es el tema. Es decir, y tiene repúblicas potencialmente secesionistas. Ya tuvo en Chechenia. Chechenia, ya la Segunda Guerra la ganaron, pero le costó, ¿eh? Y con el ejército más o menos intacto. Y un ejército destruido. Sí. Como, bueno, pues, desorganizado como el del 92, 93. Sí, pues digo, ¿con qué defiendes? Sobre todo si Kadyrov se cambia de bando. Kadyrov ya el padre se cambió de bando porque ellos están a que ganan. Como vea que pierde, cambian de bando. Sí, yo que recordaron a la gente con lo de Kadyrov fiel a Rusia. Hay que recordar que su padre cambió de bando y después volvió a Rusia porque le ofrecían bastante dinero y ser el jefe él. Claro. Sí. Si ve que los rusos no dan, no creo que le tenga mucho amor. No. Entonces, tiene un potencial pues, en Tatarstán, en la frontera con China, hay muchas repúblicas que potencialmente pueden ver la tentación. No, y aliados como Kazajstán, y Uzbekistán, Tayikistán, todos estos sitios se están tendiendo muchos hacia China. De hecho, China está tirando la caña a ver si pesca amigos en esa zona. Es decir, aquí nadie es amigo de nadie. Es decir, aquí cada uno es mucha... En el peor de los... A ver, es que, por ejemplo, en este tipo de casos hay como dos estrategias. Yo creo que, por ejemplo, Occidente a Rusia, a Ucrania, por lo menos de momento, no le va a dejar ganar de todo. Aún en el caso de que, hipotético, de que Ucrania aplastara a Rusia, no le va a ganar de todo, porque lo van a parar en un punto. No sé cuál, pero lo van a parar en un punto. O sea, no van a dejar derrotar a Rusia. Pero si no dejan derrotar a Rusia, quiere decir que Putin es un protegido. Que Putin no estaría ahí, o Putin o quien estuviera no estaría ahí por sus méritos, sino porque Estados Unidos no quiso acabar con él. Sí, pasa a ser un vasallo. Lo mismo pasa con China. Si te echas en manos de China, acaba siendo un vasallo de China. No acaba siendo una superpotencia. Claro, eso es que recordarlo muy bien, que una cosa es ser amigo y otra ser aliado, porque aliados a igualdad. Aquí sería más bien, bueno, yo soy el grande y tú estás a mi sombra y te... Dependes de todo. Claro, te compro todo el gas que tengas, todo el petróleo. En política internacional no existe amistad. Eso es lo primero que se llama en la facultad. No existe amistad, existen intereses. Cosa que a Rusia le interesa tener a ese señor allí, porque le das un mercado bueno, le da el petróleo barato, le da una serie de materias primas. Pero no creo que sea por especial amistad. Sobre todo si a China le cuesta dinero estar con Rusia, los chinos no van a ser enemigos tampoco. No, y de hecho China, esto la gente lo olvidó, pero el 20%, que se dice pronto, de las tierras ucranianas estaban alquiladas por China. O sea, más o menos con ese sistema de yo te doy las semillas y tú me das la cosecha y te la pago a un precio, era casi el 20% de las tierras ucranianas. Es decir, China... Si tienen buenas relaciones, lo que estoy diciendo es que si China, los chinos ven que no les conviene, que les cuesta dinero o les cuesta algo a la rusa, no tengan. No, estoy diciendo de Ucrania, Ancho. Sí, porque tenía tierras en Ucrania como las tiene en África, como las tiene en Latinoamérica. ¿No? Espectacular. La Bisamboyo en sus libros. Pero no es eso. Estoy diciendo que Rusia, como les vea que hay pérdida, puede cambiar de bando. Sí. No tiene especial interés ni amistad con ese tipo de cosas. Porque cuando yo veo a los políticos que se abrazan mucho y se quieren mucho, digo, es mal asunto. Prometen amistad eterna y cosas por el estilo, es que no la hay. Sí, es verdad. Usted es muy joven, no se acordará del beso que le dieron a Honecker y cosas. Sí, hay pósters y camisetas y todo, sí. Del beso no, pero de la historia del beso sí, eso sí. Sí, por eso digo. También hay uno muy famoso, el beso de Judas. También. Sí, no, que son besos de Judas, ese tipo de cosas, pero no por Judas, que a lo mejor no tiene interés en esto. Pero digo, económicamente no, yo no sé por qué se metió en este lío. Yo creo que no, porque todo le salió mal. Todo le salió mal a Putin. Y yo no sé por qué se metió en ese lío. Yo creo que contaba con la doctrina que tenían ellos, la doctrina de Checoslovaquia, llegar allí a un país, el toppling, echar abajo al jefe y poner un títere allí. Y por algún motivo no le salió bien. Y no deben estar preparados para una guerra con una potencia ya no de alto nivel, sino de nivel medio. No, es eso que se está viendo, es decir.
Es verdad que está ocupando territorio, pero lo ocupó en ese momento sorpresa de inicial, ¿no? Es decir, Yo recuerdo a un economista austriaco, que hablé una vez con él hace años, un economista alemán, y me contaba que todo el mundo dice que tenía mucho miedo que Rusia llegara, ¿no? Decía, no, Rusia no tiene capacidad de llegar a Europa, no tiene capacidad de llegar a Europa. O sea, ni siquiera en los tiempos de la Guerra Fría, no tiene capacidad. No tiene armamento moderno, no tiene nada, tiene mucha fuerza, pero no sería capaz. Y yo creo que ese señor tenía mucha razón con respecto al presente. Es decir, para tener una guerra no solo tener mucha fuerza bruta, tiene que tener una maquinaria moderna, tiene que tener unos fondos, una producción industrial detrás que te suministre todos los fondos, que te suministre repuestos, que te suministre munición, que sea capaz, digamos, de producir a gran escala. Y eso no es tan fácil de montar. Sí. No, de hecho, por ejemplo, Estados Unidos, eso se vio perfectamente en la Segunda Guerra Mundial, cómo fue capaz de convertir toda la industria de consumo, que era muy potente, en industria militar, cómo quitó la fabricación de coches por ley para fabricar vehículos militares. Claro, pero tenía la industria. Rusia, tenía trabajadores y tenía capitales para hacer eso. Lo que digo es que Rusia no tiene esa capacidad. Lo que tiene son armas atómicas que, cuidado, que no deben estar en muy buen estado. Claro, las armas atómicas no se pueden usar. A ver, se puede usar, por ejemplo, dicen una bomba táctica, ¿no? El problema, una bomba pequeñita donde haya en concentración de tropas. Vale. Primero que no, en Ucrania, por lo que sea, no hay concentración. No hay concentraciones. No, echas una bomba, vale, pues puedes matar 2.000 soldados, vale. Pero ¿qué pasa con eso? Para cerrar tienes que echarla en una ciudad. Entonces, a ver cómo lo explicas después. No, pero una bomba táctica puede ser el primer problema. Volvería al mercado loco. Te imaginas que eche una bomba, pues inmediatamente se paralizan los pedidos a nivel mundial. Sí. Y China se cabrea como Dios. Pues por eso digo, ¿quién va a comprar nada? O sea, ¿quién va a hacer un pedido de turbinas eléctricas a China, por ejemplo, en esa circunstancia? Además, no se sabe si esto puede escalar, si se la van a pagar, no se la van a pagar. Entonces, eso vuelve al mercado loco. Volvería a las bolsas locas, volverían los fondos de inversiones locos. Es decir, y a China también tiene de esas cosas. No creo que lo conviniera mucho. Por eso China ya advirtió. Sí, China dijo que el arma nuclear no era una medida política. No, porque estábamos diciendo, se volvería todo loco. Pero usted empieza a pensar en un escenario de ese tipo. No. Es que se paraliza todo. Sí. Inmediatamente, nadie compra nada, todo, las bolsas se derrumban. ¿Quién va a invertir a largo plazo en esa circunstancia? La gente intentaría retirar el dinero o los activos que tiene. Se volvería todo loco. Pero también se volverían locos los chinos. No, claro. Y los chinos, a ver cómo hacían para no ser enfocados por los demás como culpables por omisión. No, pues claro. Ya la avisó. Claro. Ya la avisó. Aparte, y los rusos no piensan que los otros también tienen bombas. Sí. Y los tiempos de Numancia y del Monte Vedulio, eso ya pasaron a la historia, ¿no? Eso que se sacrifican los rusos por su patria. Igual que los americanos, Sí, habrá alguno, pero el resto... No quiero que quieran ir a la muerte, ninguno de ellos. Es decir, a lo mejor el jefe sí está loco, pero los que están con él no. Sí. No, eso estoy coincido contigo. Es decir, el mundo evolucionó, siempre habrá pueblos que evolucionan en algunos aspectos de una manera más rápida, otros de menos, pero nadie está dispuesto a morir por una causa. Mira, esta semana hice un programa con un general de división, ¿no? Y hablaba él fue con Garat, con el almirante Garat, que comentaba que al principio de la guerra, esos 2 primeros días, había muchas dudas de qué hacer, ¿no? Porque Zelensky también estaba dubitativo, ¿no? El primer día, tal. Claro, y los soldados tampoco actuaban demasiado, los ucranianos, porque, claro, si es una guerra que va a durar 3 días, ¿quién muere en esa guerra? Es decir, ¿quién se hace héroe en una guerra que va a acabar el día siguiente? Es decir, pasar a la historia como... O sea, morir para nada. Sí. Pero cuando esto ya va a una escala mayor, cada vez aparecen más personas en los que la muerte, bueno, ya es un sacrificio por algo que parece que pueda triunfar, ¿no? Pero cuando va acabando... No, es porque ve que su casa se la queman también, claro, sí, o le matan a su hija o le matan a su hijo, una cosa por el estilo, entonces ya no te queda otra que ir allí a por ellos, ¿no? Pero cuando esto va cayendo y la gente va perdiendo, va a decir, ¿yo para qué me voy a morir si esto acaba mañana? Claro. Si es por 3 días, pero efectivamente no compensa. Sí. Y después se defiende. Pero después también el otro, las tropas atacantes no atacan de buena gana. Claro. Porque voy a morir yo para esto que mañana acaba, claro. Por eso pelea mejor el mercenario. No, porque está acostumbrado a pelear. Sí. Tiene otra motivación, que no puede ser, a lo mejor no es muy digna, pero tiene otra motivación, está acostumbrado a pelear y va a donde le mandan y está acostumbrado a la guerra, que es su trabajo.
¿no? Pero un soldado de recluta ruso, pues, dice, ¿por qué tengo que meterme yo aquí a que me maten? Más como deben ser muertes horribles, porque lo que veo yo ahí, las muertes modernas, las muertes de guerra no son muertes nada. No. Pero si muertes quemado, una cosa así, achicharrado en un tanque, tiene que ser una muerte. Y si es algo que va a durar poco, tú intentas arriesgarte lo menos posible. Eso es cierto. Claro. Sí. Y porque principal que estoy yo aquí. Sí. Eso lo dijo Garat y tiene toda razón, que estoy con él 100% en ese aspecto. Y claro, si esto lleva a una escalada muy grande, claro, esto mucha gente dirá, pero también ¿a qué nos metemos este lío? ¿No? Es decir, porque claro, la respuesta va a paralizar la economía. Estados Unidos dijo que si hay un arma nuclear, él iba a atacar con todas las armas convencionales a los... y eso va a una escalada. Que claro, ¿qué lo frena eso? La economía, mientras tanto, se hunde en el mundo entero. Sí, no, es que por eso. Pero además, creo que Estados Unidos no usaría, los humillaría, ni siquiera usaría armas nucleares. No, con las convencionales ya... Las convencionales. Sí. Claro, ahí tenemos todos estos factores que explican esto. Es decir, porque no hay moral, la moral de la tropa es muy importante. Sí. Sobre todo porque una población resistente. Es que ahora ya lo facilita todo. A ver, si aún entras por las buenas o con una cosa así más suave, pero que es una población a la que le quemaste las casas, que le mataste familia, eso la población te va a odiar. ¿No? Tienes que usar una violencia muy grande para someter. Porque te estará todo el día preparando cosas por el estilo. Y eso te incrementa los costes terriblemente. ¿No? Sí. Pues una población que antes podías dudar, hasta el Maidán podía dudar que había prorrusos, había bastante. Bueno, prorrusos no, eran rusos, de hecho. ¿No? Sí, había muchos rusos que tenían pasaporte ruso y pasaporte ucraniano. Sí, pero bueno, eran culturalmente rusos, estaban allí, ¿no? Y claro, y había esa posibilidad, estaba el país dividido, pero es que ahora ya no está dividido. No, yo conozco mucha gente que era de origen ruso, de tal, que ya desde el 2014 y la ocupación de Crimea decidieron, me lo dijeron varios, que ya no iban a hablar ruso, que ellos iban a hablar ucraniano, pero no por presión de nadie, sino porque ya consideraban que no. O sea, claro, le sirvió para unificar a Ucrania, es decir... Claro, tienes una población hostil al lado, ya, aunque llegues a la paz y aunque repartas aquello, ya van a ser países que se lleven mal durante bastante tiempo, hasta que cambien el régimen. Entonces, no es buen negocio para los... Para mí, los rusos no hicieron buen negocio. No, a mí tampoco. Salvo que ellos hubiesen esperado, que estaban en el 2014 con la mitad de la población que cambiaría de bando, los militares que harían como en Crimea, marchar corriendo de los cuarteles, y que fuese algo rápido. Yo creo que lo hicieron militarmente bastante bien, ¿no? Y sin muchas, aunque hubo guerra durante unos años, sin mucha alaraca, ¿no? Por ejemplo, Crimea casi No, Crimea fue un muerto por accidente, me parece. Sí, por eso fue una cosa bastante cruenta, sin tropas, digamos, con unas cosas hombrecillos verdes así, ¿no? Que se ponían por allí, y con cierto apoyo popular, y supongo que las zonas del Donbass también con cierto apoyo popular, ¿no? Pues que ahora creo que eso cambió todo. Eso cambió. El problema es que yo creo que ellos pensaban que estaban todavía en el 2014. Pasa que muchos rusos de Ucrania no quieren estar en Rusia. No. No quieren estar en Rusia. Eso me lo dijo gente que es de la zona, ¿no? De la zona de Mariupol. Sí. Familia, que tiene familia allí, es español, pero me lo contó, que de la familia que eran de lengua rusa y tal, que ellos al principio veían bien en el 2013, 2014, 2015 estar con Rusia, pero poco a poco ya no, y ahora menos todavía, pero lo importante es que ¿por qué no querían estar con Rusia? Porque ellos veían que Polonia, que Rumanía, que Bulgaria estaban viviendo mejor que ellos, y vieron en la economía, ¿no? En los frutos de esa relación, que podían vivir mejor si se pasaban a Europa, ¿no? Claro, no quieren quedar en esa miseria. Sí, claro. Sí. Yo por eso cuando hablo de esto y hablo de tal, no es que yo no digo que haya conspiraciones, ¿no? Sino que en la vida, ¿no? Hay modelos de política y modelos de economía que la gente quiere y otros que la gente no quiere. Y ahora voy a decir una cosa que alguien me va a decir de todo, pero cuando alguien hace un muro para que la gente no escape, sí, es que tiene un problema. Es decir, normalmente los muros se hacen para que la gente no entre donde tú vives, porque te entraría mucha gente, pero hacer un muro para que la gente no escape, claro, hay un problema importante. Sí, aparte de pelear por la familia, y entonces vamos a ver, es que Rusia ahora, tal como está ahora, no sé qué cambios habrá, va a ser una sociedad militarizada durante mucho tiempo. Sí. Y sin mucha libertad civil, por la propia dinámica de la guerra. Es una sociedad además pues embrutecida por el
el combate y la gente dice, no quiero vivir ahí, sobre todo no quiero que mis hijos vivan ahí. Sí. Eso no, parece que no se dan cuenta, parece que estamos hablando del siglo XIX, que que los pueblos eran de una etnia y tienen que estar con la etnia porque sí, ¿no? Entonces eran aquellas cosas de la gran Rumanía, la gran Bulgaria, toda la gran Rusia, todo lo que hay ruso tiene que estar en Rusia. No, que muchos rusos no quieren estar ahí. No, macho, 1 millón de personas que se de pronto. Sino porque ven que aquello es una miseria y no quieren acabar allí. Una sociedad que digamos que es difícil de vivir. Sobre todo cuando tienes estos vecinos como apuntan y repúblicas. Seguramente muchos tienen familiares en Estonia, en Letonia, que era del mismo espacio. Todo hace 30 años. Seguramente tienen tíos o el abuelo que vive allí, una cosa así, que le cuentan cómo es aquello. Además, ven el despegue económico que tuvieron. Ven que ellos, como los bielorrusos, siguen estando igual que estaban antes. Sí, y los bielorrusos intentaron hace poco el cambio de gobierno. Claro. Poco lo intentarían. No, lo intentaron, pues. hubo hay apaños y estudios y tal, pero bueno. Eso también lo sé. Que nosotros, que somos santos, capaz, claro, no hubo, digamos, esta desproporción, ¿no? Pero que, claro, es que Europa, sobre todo la NATO y todas estas cosas, llevan tiempo azuzando. No, que eso sí. Revoluciones de flores, de frutas, de colores, cosas por el estilo, ¿no? La última se la montaron al tío Lukashenko. Sí. ¿No? Lukashenko va ahí aguantando. Lukashenko, hay una prueba que Lukashenko no se quiso meter, ¿eh? Lukashenko siempre dice, voy, ahora va, ir vosotros delante, y ya voy detrás. Y nunca sí. No, pero Lukashenko sabe que si se mete en esta guerra, le estalla un frente interno seguro. Seguramente, el propio Estado. Y los militares saben que no pueden controlar una guerra y una revuelta interna. Eso... No, es que probablemente sean los propios militares que entonces está a ver cómo zafa, está a ver cómo sale del asunto. Sí, va poniendo siempre una cosa. Siempre tiene reuniones, pero nunca va a dar paso. No, siempre sí, vamos pero nunca hace nada. Sí. Da largas. Y hablando de la OTAN, y bueno, nos vamos más a la Unión Europea, ¿no? y a Estados Unidos, no como la OTAN, sino las sanciones económicas, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto el arma económica, ¿no? Limitar las exportaciones o las importaciones, bloquear cuentas bancarias, es un arma que tenga éxito a un corto, medio plazo o largo? Es decir, ¿cómo crees tú que esto cómo puede funcionar como arma? Un libro reciente sobre sanciones se llama así el arma económica, o Baldwin le llamó Economic Statecraft, la formación de estados a través de la... A ver, es una guerra económica, pero las guerras económicas, como las guerras normales, pueden ganarlas o perderlas. Normalmente el arma económica se usa bastante, pero cuidado, se usa desde a ti que te gusta la guerra. Pues no me gusta la guerra. La guerra, ¿te gusta la guerra? La historia de la guerra. La guerra del Peloponeso ya hubo, y los Habsburgo también en Flandes, o sea, intentaron hacer bloqueos, porque hay muchas formas de guerra económica, el embargo, el bloqueo, el ataque a la divisa, el ataque a las importaciones, el ataque a las exportaciones, por ejemplo, todo, ¿no? Hay un montón de herramientas. El famoso bloqueo continental. Bueno, que por ejemplo el bloqueo continental en la Primera Guerra Mundial causó mucha hambre en Alemania. Y en la Segunda Guerra Mundial la gente no lo sabe, pero en el año 44 hubo mucha hambre, incluso con muertes de hambre en Holanda. Sí. Por el bloqueo. Eso es una cosa que parece que no se sabe, pero hubo por bloqueo que no llegaba comida y hubo un invierno de hambre. ¿No? Entonces, es un arma poderosa. Es que hay muchas estrategias. Normalmente lo que se hacía antes era prohibir importaciones, o sea, puedes prohibir exportaciones, o sobre todo puedes prohibir importaciones para que no entre alimento, o comida o medicinas en los países. La estrategia era que la gente se levantara contra el gobierno. Solamente no funciona. Los pueblos que se levantan en revolución, contrariamente al mito, no son pueblos hambrientos. Los pueblos hambrientos normalmente están postrados, no tienen fuerzas. Son pueblos que están lentamente prosperando. Sí, las revoluciones, digamos, de estas liberales o las revoluciones tal, sí suele ser gente que ya llega a la burguesía, ¿no? A cierto punto de... Sí, no, cuando hay cierto progreso. Lo que pasa es que es... Claro, lo que pasa es que en Rusia estamos con la revolución soviética y tal, pero en el fondo la soviética parte de una revolución menchevique previa en la que la inteligencia, ¿no? Las élites burguesas
pequeñas que había en A Rusia. ver, no Pequeñas. se de guerra, pero Rusia económicamente era un país que estaba creciendo mucho. Sí, estaba creciendo, había un proceso de industrialización, sí, sí, sí. Entonces, seguramente, lo que pasa es que dice Burr cuando habla de las rebeliones, que las rebeliones eran cuando, no cuando está en miseria, sino cuando unos crecen rápido y los otros quedan como están. Claro, cuando te das cuenta de Es que unos viven mejor que tú, sí, sí. es como si hay un atasco y hay varias líneas en una autopista y el policía solo deja pasar a los de un lado. La gente empieza a pitar, se pide. Se enfada porque dejan pasar a los otros y a ti no. Claro. Si no nos dejan pasar a ninguno, nos fastidiamos. Pero como pasen los de un lado, vayan circulando y a tu lado no lo dejen andar, la gente se enfada. Nah, Esto es lo mismo en una rebelión. Mira, esto que dices, que te interrumpo, pero es muy interesante, es la teoría que en China había la teoría de las élites, ¿no? Que más o menos habían que enriquecer, que los mejores se enriqueciesen porque enriquecerían al país, y Xi Jinping era de esta élite de teoría, pero después ahora evolucionó a la teoría de que hay que hacer un crecimiento equitativo de la sociedad, porque se dan cuenta que está pasando esto. Es decir, cuando somos todos pobres no pasa nada, pero cuando hay un 10% de la población que es millonaria, el resto dice, pero aquí, ¿esto qué es? ¿No? Yo creo que Xi Jinping va a matar el desarrollo. ¿Eh? Sí, bueno, sí, sí, claro, sí, sí. Por tanto intervencionismo que tiene y quiere hacer estas cosas, va a matar el desarrollo. China, mientras la dejaste funcionar, aquello crecía como la espuma. Esto ya está, no está estancándose, pero sí que el crecimiento está ralentizado. ¿No? Pero las sanciones, como hablamos antes de guerra económica, es una guerra económica y a veces te funciona, a veces no. Para esta conversación estuve repasando aquí los libros de sanciones, los que tengo en casa. ¿No? Y tienen allí un montón de ejemplos de sanciones y unas funcionan y otras no. ¿Puedes comentar alguna para que así... Sudáfrica funcionó, por ejemplo. Y cuidado, y funcionaron pues sanciones no económicas, pero que eran burladas, porque como Sudáfrica tenía mucho oro, pagaban oro y todo le vendía, aunque estuviera europeo. Pero le fastidiaba, por ejemplo, no ir a las Olimpiadas. Cuando Europa ataca a Eurovisión, no deja ir a Eurovisión, dice que tontería. No, tontería no tiene nada. Ahí defiende Europa. Porque es una cosa que visibiliza en la población, en la masa de la población, que tú no eres querido fuera. O sea, es imposible de ocultar eso. Sí, 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 sí. Claro. A lo mejor que en el oro, que no le dejas entrar chips o así, pues se nota menos. Pero cuando te dicen, voy a Eurovisión y ahora no vas, y ves que eso va a todo el mundo y tú ibas siempre y ahora no vas, la masa de la población se entera. Y las Olimpiadas. Sí, las Olimpiadas. Por eso se usaban este tipo de cosas. Pero es que a Sudáfrica le hacían así, lo boicoteaban. Sí, sí. Hay muchas formas de boicot. Por ejemplo, es un boicot de turismo. Que no puedes viajar o que no puedes participar en eventos. Que te excluyen de las cumbres. Eso es humillante también. Porque tú estás acostumbrado al G7 o al G20 y siempre vas allí y salías en la foto. Y ahora no sales en la foto. Eso la gente también se entera. Sí. Que ya no eres como antes. Algo pasó. A lo mejor no sabes por qué, pero algo pasó ahí. Entonces, ¿y cómo toman tan mal esto que estamos haciendo si está bien, no? Claro, sí. Alguien dirá, le pueden ir al líder más, pero otra gente dirá, no, esto es algo raro ahí, ¿no? Esto que nos están diciendo que estamos haciendo bien, pues a lo mejor si todo el mundo nos dice que estábamos mal, ¿no? Sí. Y las Olimpiadas... Algunas fracasan porque se pueden burlar. Casi. Por ejemplo, el petróleo sí, que puedes poner precio de petróleo, pero hay, creo que, ¿cuántos barcos petroleros rusos hay en el Mediterráneo a hacer contrabando? Venía a estudiar una noticia. Pues por eso te digo, si no, te lo venden a la India y la India te lo revende a ti. Más caro. Eso tiene fácil, tiene un coste a los dos. La clave de la sanción no es que tú ganes con la sanción también perjudica al que la hace. Lo que estás diciendo, estoy dispuesto a luchar contigo. Sí, es un sacrificio. Mira, yo hago esto, pierdo dinero, pierdo tal, pero lo hago. A combatir contigo. Pero, sí. Pues digo que, bueno, las sanciones normalmente, si van acompañadas de algún tipo de amenaza militar, funcionan mejor. Pero hay algunas que funcionan, otras no funcionaron para nada. Leí unas de Guatemala que aún sancionados o crecieron más que antes. Guatemala, en los tiempos de la guerra civil. En los años 90, 80 y 90. Sí. Aún creció más. Entonces, depende si la usas o no. Porque las sanciones muchas veces son de boquilla. Es decir, porque hacemos algo, después no hacemos nada. Es decir, no lo aplicamos en serio. Pero no estaba España importando petróleo ruso a través de Marruecos y cosas así. Que España no va a las empresas españolas. Es decir, que a veces sí protestas, pero no lo tomas en serio. Pues depende de cómo te lo tomes en serio. Y después de la combinación que tengas. Y depende de cómo sea el país. Si el país tiene mucho comercio exterior, sí que lo afecta. Si el país tiene poco comercio exterior, sí que lo afecta. Las técnicas modernas
y hablan de aplicar las sanciones a las élites, para que sean las élites las que echen abajo al gobierno. Claro, eso depende también de qué tipo de élites tengas, cómo les afectes, etcétera. Porque la élite dirá, vale, me perjudica si echo abajo a Putin. Bueno, de hecho, yo no sé qué pasó ahí, pero alguna purga debió haber dentro. Porque aparecieron así como muchos rusos que se suicidaban. Sí, aquellos que se suicidaron mataron a su familia y todo. Sí, y por eso digo, ahí debió haber una especie de purga de miembros de la élite, ¿no? Pero el de la élite dirá, vamos a ver, vale, ahora hecho a Putin, y el que viene después me va a dejar hacer negocio. Igual no, entonces igual no me compensa tampoco. Pues digo que es una habilidad como la del combate. No es un combate tan cruento, pero es una habilidad. Es decir, tú tienes tus cartas, tus barajas, tu arma, y tienes depende cómo las uses, puedes ganar la guerra o no. ¿No? Que es lo que pasa habitualmente en una guerra convencional. La guerra al principio empieza de una forma, pero no se sabe a priori cómo va a salir. Todos los que empiezan una guerra piensan que la van a ganar. También Hitler, cuando invade Rusia, piensa que la va a ganar y al final perdió, y no solo eso, acabó el país destruido y él destruido también. Entonces, que no es y la arma económica también es una combinación. Al final, claro, lo que pasa es que absolutamente no sé si los generales o los cursos de Estado Mayor explican cosas de estas, ¿no? Supongo que algo explicarán. Sí, me imagino, sí, claro. Hay unas armas de guerra económica, pero hay que saber dosificarlas. No es como un armamento cualquiera. Es decir, tienes tus armas, tienes unos objetivos, tienes unas tropas, tienes que saber aplicarlas. Aquí también tienes unas herramientas, tienes unas armas, tienes que saber combinarlas y aplicarlas. Y puedes ganar o perder, como una guerra cualquiera. Sí. Y si usas mal las herramientas, vas a perder aunque tengas las mejores. Aún te hace daño a ti mismo. Sí. ¿Qué es lo que puede pasar? Esto mucha gente decía, no, es que esto de las sanciones te haces daño. Pero es que, claro, en una guerra te haces daño. Es decir, si esto en vez de ser una guerra económica fuese una guerra militar, aunque tú ganases, ibas a sufrir daños. Claro. Por eso está muy bien eso que explicaste, que incluso en una sanción tú sabes que vas a sufrir, pero estás demostrando, no me importa sufrir por una causa. Sí, ahí está. ¿No? Esto es y después, claro, depende de la habilidad del enemigo. Por ejemplo, yo creo que Rusia se defendía muy bien de la sanción, no es al principio. Aparte, repito que se burlan. Se burlan porque tú, a un país como Rusia, tú puedes bajar, que sea a Cuba o a Irak, lo puedes más o menos machacar. Es un país pequeño con unas fronteras más o menos definidas. Pero Rusia, ¿dónde le impides que no, y tampoco le hicieron un bloqueo marítimo, es decir, no pusieron barcos para evitar que saliesen. No puedes bloquearlo marítimamente, pero además tiene frontera con la India, frontera con China, tiene frontera con Europa, tiene un montón de sitios por escapar, para donde hacer contrabando, mover cosas por el estilo. Después tuvo habilidad. Yo creo la directora del Banco Central Ruso, se llama Elvira tiene un nombre. Sí, dicen que es incluso algunos hablan de una buena sucesora de Putin, que es un cerebrín y bastante normal. Y de hecho usa técnicas de la escuela austríaca, que lo que hizo fue, por ejemplo, pegar porque una de las técnicas que usaban era atacar el rublo. ¿No? Si quieres destruir un país, uno de los elementos que decía Lenin es correcto. Si quieres destruir un país, ataca la moneda. Si atacas la moneda y destruyes la moneda, le haces un daño terrible, lo descoordinas por completo. Entonces yo creo que ellos querían atacar el rublo, pero ellos fueron muy hábiles y pegaron el rublo al oro. Sí. No sé si total o parcialmente, pero pegaron el rublo al oro. Entonces, claro, el rublo, por mucho que lo ataques, ahí si está pegado al oro, no lo puedes tirar. Eso, claro, le tiene problemas a Putin porque tiene más difícil financiar la guerra después. Pero de momento la moneda la mantienes estable, que es lo que le importa. Incluso no solo no bajó, sino que llegó a subir un poco. Llegó a subir. Y incluso también hicieron aquel mecanismo, ¿no? De que yo solo vendo petróleo en rublos y como los otros no compraban rublos, había dos cuentas corrientes en los bancos que estaban autorizados a eso para pasar una moneda a otra dentro del mismo banco, ¿no? Y eso también... y después la estrategia que usaban también, bueno, no creo que vaya adelante, pero es buscar una moneda sustituta. O en renminbi, en el yuan, o usar el dinar catarí como monedas de intercambio. Claro, si tú apuestas mucho por eso y las grandes potencias empiezan a usar divisas alternativas, a lo mejor el daño es para los Estados Unidos, no es para Rusia. Sí, eso es lo de en teoría que las BRICS están apostando por esa moneda sustitutiva del dólar. Sí, es cierto que hay un intento ahí de desdolarizar la economía mundial, ¿no? Le haría daño a Estados Unidos. Sí. No se discute cuánto, pero le haría daño seguro. Sí. Porque es el privilegio exorbitante, que le llaman así.
debido a que tiene el dólar de ser la moneda de No, y reserva. genera una parte del PIB también ruso, estadounidense, ¿no? Sí. Se discute cuánto, ¿eh? Green discute, hay discusiones sobre cuánto, pero que le hace daño seguro. Sí. Pero al final se puede volver contra ti, porque el otro se acostumbra a usar otra moneda. Y como eso se generalice, pierdes mucho. Sí, de hecho, en el 2014, cuando lo de Ucrania, ya hubo sanciones de este tipo y Rusia supo lo que iba a pasar, y de hecho dicen que desde el 2014 ya va creando estos mecanismos, porque, a ver, Putin ya quería hacer más en el 2014, ¿no? No, y acumula oro, y acumula otro tipo de cosas. Entonces es muy difícil tirar una moneda así. Y acabar con el comercio es muy difícil. Le puede hacer daño si se cumple, si le quitas material estratégico, chips o repuestos o recambios, que eso es lo que dice que ese problema puede tener, por ejemplo, en el ejército, que no tiene recambios. Y sobre todo porque no sabe hacerlos, porque no deben ser tan fáciles de hacer. No, aparte los chips que no eran suyos, eran occidentales, lo tiene imposible casi, tiene que ir a sustitutivos de peor calidad, pero después tiene un problema que incluso para los cañones y hacer el cañón, fresar el cañón, meterle las máquinas, el torno, la fresadora, las plaquitas, eran occidentales, no eran de fabricación propia, por lo tanto hasta para fresar un cañón va a tener problemas. No, claro, todo tipo de repuesto, todo tipo de material estratégico. Sí. ¿No? Para hacer cañones, para hacer todo tipo de industria, para la industria aérea, para todo tipo de bienes. Sí. No, de hecho, por ejemplo, eso me hace mucha gracia cuando decían de gran potencia, ¿no? Si todos sus aviones ahora son Boeing y Airbus, los de pasajeros, ¿eh? Sí. Y claro, entonces dices tú, bueno, pues tienen hasta un problema para eso, para poder volar los aviones. Y que es cierto que ya no pueden volar a muchos países tampoco, pero bueno. Eso, bueno, sí, propaganda, pero sí que lo leí, que tienen problemas para recambios y que están ocultando problemas con eso, para no tener más. Entonces, no lo sé, te lo digo, la sanción es un arma, es el Economic Statecraft, pero repito, es como una guerra normal, no es cruenta, pero es una guerra. Pues, hay quien la hace bien y quien la hace mal. Sí. Y algunas más rápidas y otras más lentas. También. Hice un repaso. Algunas funcionaron, otras funcionaron a medias y otras no funcionaron nada. Sí. Hay una como cualquier guerra. Sí. Hay una pregunta que hace un amigo común, Borja Tarraso, que es la siguiente. El Estado suele ser ineficiente dando servicios públicos, excepto en la violencia, pero Wagner ha demostrado ser más eficiente. ¿Abre esto la opción de ejércitos privados como competencia? Un cálido saludo a mi querido profesor. Es que ¿quién dice que el Estado también sea bueno o eficiente? El Estado es bueno en la violencia porque es monopolista de la violencia. Sí, es un monopolio hasta ahora. Sí. Pero para hacer la guerra históricamente se usaron mercenarios. El ejército moderno estatal, Standing Army, es de la Revolución Francesa. Esto yo pongo ejemplos muy claros. Por ejemplo, Julio César en la invasión de las Galias, la mayor parte de sus legiones las puso él con su dinero, o sea, las formó él. Y por ejemplo Pompeyo también, es decir, servían supuestamente con un mandato, pero las creaba el propio general. Sí. El Craso, cuando reprime a Espartaco, las contrata. Y por ejemplo, he dicho que la conquista española de América se hizo con subcontratas. No, con subcontratas y con un... Eran como empresarios. Sí, ellos tenían un contrato de... Estaban allí, andaban por allí, lo que conquistaban le daban una parte al rey, otra parte se lo quedaban ellos. Pero operaban sin órdenes, no podían tener órdenes. Operaban de forma independiente. Pero la conquista de la India, por la compañía de Indias también fue algo. Sí, era una compañía, sí. Que cedían soldados a la compañía. Sí. Lo digo, siempre fue... No que la guerra fuera privada, sino que los soldados, los ejércitos eran contratados por señores o por lo que fuera así, y eran ejércitos profesionales. Por cierto, con mucho mito al respecto, porque el mercenario normalmente es menos violento que el soldado común. A ver, el soldado de conscripto, ¿no? De leva, cuando se desmadra, suele hacer mucho porque, claro, como no está acostumbrado a la violencia, llega a ese nivel, ¿no? De deshumanización más rápido, mejor que el que está todo el día en la guerra, ¿no? Porque el mercenario, como el corsario, no tienen interés en matar. Tienen interés en capturar para cobrar rescate después. No tienen interés en hacer grandes escabechinas. O sea, no ganan nada con eso. Tampoco quieren arriesgar sus propias vidas. Entonces, normalmente, si pelean contra otro mercenario, tampoco, como son colegas del oficio, no tienden a matarse mucho. También puedes acabar trabajando tú en la otra empresa. Sí, o cambiamos de bando, qué sé. Sí. Por un módico precio, ¿cómo se llamaba aquel? Ahí, se me acaba de ir el nombre. El genovés aquel que cambiaba las armadas de bando, hombre.
No, Andrea Doria no fue. Andrea Doria, sí, sí, sí. Sí, sí. Doria estuvo primero con unos y después con otros, sí, sí. Eso era Sí, sí. normal, como el Cid campeador. Da igual, sí, sí. El Cid peleó por los cristianos y peleó por la taifa de Zaragoza también. O sea que no es. Era un mercenario de la época. Para que debe ser mercenarios muy buenos, de mucha categoría. Pero era un mercenario de la época. Como era toda la banda negra, toda aquella la banda blanca, eran todos así. No me las sabe con Andoy. Eran ejércitos que había por la época que se vendían. Entonces, no es una novedad eso del ejército privado. Y la Wagner, desde luego, no peleó mal. No, no, no. Yo creo que a día de hoy es lo que mejor está combatiendo, ¿no? El El único que más. éxito que reciente fueron ellos. Sí, sí, sí. De hecho está negro últimamente, ¿eh? Cada día el hombre este está dando declaraciones que ya... Yo creo que el balcón lo tiene cada día más cerca, salva que está con sus soldados y no se separa de ellos, porque si no... Pues vamos a ver preguntas del público, Ansu, a ver qué tienen por ahí, que hay preguntas interesantes. A ver, aquí un segundo, finalizo la encuesta. Acordaros que ahora hay un canal nuevo que es Velum Artis Actualidad Militar. Paco, Rusia tiene problemas económicos graves para mantener el arsenal nuclear. Es una pregunta. ¿Es caro? ¿Podrá mantenerlo? ¿Ansu? Preguntas a mí. Sí, bueno, a los dos. Después yo digo pues también. que no tiene otro. A ver, normalmente la tecnología no se tiene. Es raro que se tenga tecnología muy punta en una cosa y mala en el resto. Normalmente va todo parejo. Si una economía es floja, es difícil que tenga un sistema nuclear de primer nivel. Por lo menos que lo tenga modernizado, porque eso cuesta dinero. Es decir, normalmente no. Un desarrollo nuclear implica desarrollos en la física, implica desarrollos en la industria, tiene que tener, no sé, supongo que pues enriquecedoras de uranio, de plutonio, lo que sea, sí, estoy hablando por hablar, que tiene supongo que necesitas un desarrollo técnico bastante avanzado. Después necesitas pues, ciertas formas de cohetería o de logística, pues de GPS, de precisión, cosas por el estilo, que se tiene que tenerlo avanzado, si no, de poco te vale. Sí, de hecho, eso que comentas, uno de los problemas que hasta el mismo Putin lo reconoció cuando creó esos misiles hipersónicos y que tal, era que sus sistemas estaban ya anticuados, porque eran soviéticos todos, y necesitaban unos sistemas más modernos. ¿Qué sucede? Que cuando tú tienes una economía, aunque gastes el 20% de tu PIB en armas, es el PIB de Italia. Por lo tanto, para mantener un ejército inmenso, con una flota inmensa, con una aeroespacial inmensa y con armas nucleares inmensa, no te da el dinero. Es decir, por algún lado carece, aunque pagues 200 euros a los soldados. Carece, es decir, es imposible, no da para todo. Entonces, no da, claro. Tiene que tener desarrollos en muchos sitios sí, para poder mantener esto. Y si vas con fuerza bruta, van unas armas baratas como los Javelin y te acaban con él. Un tanque a lo mejor cuesta 1 millón de euros, te lo ataca un Javelin que cuesta 10.000, pues menudo negocio hiciste. Sí. ¿No? Entonces, es decir, ese tipo de cosas, claro, pero si te fijas, yo, a ver, repito que no soy nada militar, pero como me gustan estas cosas, yo leí que la revolución moderna es de armas defensivas, baratas. Pues esto tipo antitanque, minas baratas de plástico, todo tipo de drones, así que se compran en Alibaba por unos miles de euros. Ese tipo de cosas, bien armada, bien artillada, puede hacerte daño, ¿no? Todas estas cosas armadas de los... Sí, puede hacerte muy cara una guerra al ofensor, ¿no? Sí, de los enjambres, ¿no? De los soldados de 6 patas, como ese libro así, de armar a los insectos. Sí. Eso, dentro de poco ya. ¿Qué? Que dentro de poco ya estaremos ahí. No, ya está actualizado. No sé si hay, ¿no? Es decir, ponerle micro bombitas a los insectos, bueno, con nanorobots. Está sexy que están. Sí, yo lo vi, que están haciendo ya los chips para los bichos estos. Sí, pero con pequeñas armas y que soltar enjambre, claro, un enjambre es muy difícil de atacar, pero un enjambre de drones. Y un enjambre de drones es difícil, y uno de mosquitos es imposible. Paco, Rusia. Ahí está no digo, se llama Six-Legged Soldiers, soldados de 6 patas. Es relativamente explicando los desarrollos que hay en ese ámbito. De momento están así, o todo tipo de armamentos modernos, desde olores a ruidos, o sea, todo tipo de armas de nuevo cuño que hay, ¿no? Pero a ver, si no tienes, pero eso requiere mucho desarrollo, mucha tecnología, todos los armamentos que tienen, todos los desarrollos que hacen, porque implica desarrollo en otras industrias. Si tú tienes armamentos de todo tipo y no eres capaz de sostenerlos mal. Si tú eres un país y no tienes una industria de lavadoras propia, una marca que te fabrique lavadoras, sí, ¿cómo vas a hacer misiles intercontinentales? Claro, sí, porque o coches de calidad. Justo, si no tienes una marca de coches
que bueno, o sea, una marca normal, es decir, porque Lada no es una marca de coches tecnológicos, no evoluciona mucho. De hecho, Renault había comprado Lada, si no recuerdo mal, y iba a meter una línea de producción para que Lada sustituyese a Dacia. Dacia ya subió mucho de categoría, ya no es el producto barato que era, y querían meter en el mercado europeo Lada, y les acaba de salir esta guerra y les hundió ese... Yo, claro, este tipo de herramientas son necesarias. No puede tener una cosa sin la otra. Sí. No, cuando hablan del negocio de las armas, el negocio de las armas mueve millones. Vamos a ver, el negocio de las armas, como digo yo, hacer una ametralladora y hacer una lavadora que sea bastante equivalente. Como decías, pues necesitamos una fábrica, unos obreros, unos tornos, unas fresas y así. No, pero debe ser más difícil hacer la lavadora incluso. Sí, a lo mejor sí, con una metadora básica sí. Es decir, que el negocio de las armas porque es un negocio regulado, que está prohibido y cuentas de contrabando, pero puestos a fabricarlas, económicamente es igual fabricar una lavadora que una ametralladora. Y hacer un tanque y una cosechadora sofisticada deben ser, no digo que sea lo mismo, pero deben ser parecidos. Sí, pero... Ingenieros, fábricas, pero tienes que saber hacerlo. Sobre todo tienes que saber hacerlo a una calidad semejante o mejor a la del contrario, si no estás perdido. Claro, pero antes eso era fácil, porque por ejemplo las fábricas de tractores de Stalingrado pasaron a hacer carros de combate. Por eso digo que pero ahora es más complejo por todos los componentes electrónicos que hay. Pero claro, es que incluso una cosechadora estadounidense, estas que robaron, acuérdate que al principio de la guerra robaron algunas y llegaron a Rusia y por GPS las inutilizaron, ¿te acuerdas? Sí. Claro, ya es que tienen electrónica unas cosechadoras. Claro, y si tú no eres capaz de fabricar esas cosechadoras, ¿cómo vas a fabricar unos carros de combate ultramodernos? Claro, es que eso... Hay una noticia por ahí que yo puse, hay un short que lo publiqué hoy, que Rusia anunciado ayer que había destruido unos Leopard y con un helicóptero había filtrado las imágenes y resulta que son cosechadoras. Sí, no, vi la... Es bestial. No es capaz de hacer tanques ni cosas por el estilo, sino que tienes que hacerlos mejor que tu rival. Sí, claro, sí. No es que no tiene tanques, tiene no sé cuántos miles de tanques, ¿no? La pregunta es, ¿esos tanques valen para la guerra mundial? ¿Cómo se defienden de un dron? ¿Cómo se defienden de un Javelin o de un HIMARS? Una cosa, bueno, estoy hablando de barbaridades, pero ¿cómo se defienden de un armamento moderno, geolocalizado, que casi le das las coordenadas y ya te va para allí? ¿No? Sí. Tienes un tanque, ¿vale? Para aplastar la población, vale. No para poner orden dentro de Rusia, pero no para combatir con un rival mejor que tú, porque no te vale de nada. Entonces digo, si no tienes una industria moderna en las demás cosas, ¿qué productos hace Rusia de consumo? No, es que es lo que vi, nada. Digo, ¿qué productos rusos tenemos? Cuando estuve en Rusia, que estuve poco tiempo, los coches que había un poco potentes eran todos extranjeros. O sea, sí, no, pero digo yo, claro. En la vida común tuya o mía, ¿qué tenemos ruso? No, nada, no. ¿Me puedes decir que tengo italiano? A lo mejor tengo alguna cosa. ¿Qué tienes polaco? A lo mejor tengo alguna cosa, pero ruso... Italiano tengo a lo mejor ropa o polaco tiene... Sí. O de cualquier lugar de Europa algo tengo en casa. El horno de mi casa, que es una marca alemana, pero está hecho en Polonia. Bueno, pues soy capaz de hacer una cosa. Tengo cosas en Polonia, tengo cosas en Italia, tengo cosas en España, pero ¿qué tengo yo ruso? Cosas chinas tengo un montón también. Yo en Rusia en casa tengo un icono, un ruso, y un par de matrioscas. No, digo yo que hago. No, es que otra cosa no tengo. O sea, no, digo, sobre todo, si vas a una guerra tecnológica, ¿qué es lo que eres capaz de hacer tú? No, es que no hay ningún producto que vendan al extranjero de tecnología. Si no eres capaz de hacer eso, tampoco eres capaz de hacerlo otro. Sí. Porque si no eres capaz de mover cosas, tampoco eres capaz de tener una logística buena. Porque los técnicos son los mismos y la tecnología se transfiere de un sector al otro. Sí. Fue una guerra un poco absurda. Yo no acabo de entender. Salvo que pensase que los servicios de inteligencia les dijeron, no, esto se van a rendir todos el primer día. Otra cosa. Sí, y se rinden y el pueblo ucraniano nos quiere, por lo menos parte de él. Sí. Tenían mala información porque también hay inteligencia e información hay que saber tenerla. No, y la inteligencia en un sistema autoritario todo el mundo quiere quedar bien con el líder. Sí. Y entonces no hay inteligencia, nunca hay. Por eso digo, siendo la inteligencia de fuentes abiertas, que casi todo de fuentes abiertas, que con mirar internet un poco detalladamente y detrás de muchas cosas. Claro, sí. Creo que yo leí algún trabajo de estos, es decir, creo que el 80% de la inteligencia es fuente abierta. Sí. Con calma, parándose un ordenador, mirando datos, mirando
información gris, que le llaman así, pero no es difícil de conseguir. Sí, no hay que meterse ahí virus ni troyanos en ningún sitio para sacar. Hasta con GPS, con estas cosas del Google Maps, Google Earth y estas cosas sí se pueden encontrar un montón de cosas. Entonces digo, si no tienes tecnología de esta, no tienes inteligencia buena, no tienes cosas por el estilo, ¿a dónde vas? Es decir, no. Sí. Nada, estoy contigo 100%. ¿Qué opinas, profesor, de las consecuencias económicas de un enfrentamiento entre China y Estados Unidos en Taiwán? No quiero pensarlo. No estás bien, mejor no pensarlo. No, es una hipótesis. Yo creo que también el chino está aprendiendo. Estamos bien. China es un país, yo creo que en algunos aspectos tecnológicamente más avanzado que China, sabe hacer cosas, pero está viendo que no le da beneficio ninguno. Claro. ¿Qué sacas con la guerra? ¿Qué ganas con la guerra? A ver, ¿qué ganas? Conquistas Taiwán, pero como estamos diciendo, conquistas Taiwán, conquistas una isla que es pequeñita. ¿Vale? Los técnicos supongo que escaparán de allí rápidamente. No, se van a corrido para Estados Unidos todos, sí. Los que puedan. Entonces, o trabajan de mala gana. Entonces, ¿cuál es la ganancia que tienes tú? Fábricas de chips sin esos técnicos que saben hacerlo, no tienes. No, y sin las patentes que son americanas. Es decir, te destruyen eso y punto, ya está. No, las patentes y la tecnología, el know-how de saber hacer estas cosas. No hay nada de beneficio ninguno. Aparte tienes que gastar un montón de dinero, distorsionas el comercio, quedas mal ¿para qué? ¿Para conquistar lo que? Sí. No, incluso muchos países tomarían la decisión de deslocalizar sus... Seguramente ganan más teniéndola allí, teniéndolas independientes. Sí, seguro. Sí. Lo que pasa es que esto se usa cuando hay problemas, lo sabes tú mejor que yo, cuando hay problemas internos en China, pues te buscas una guerra con Taiwán o azuzas un poco para que la población se calme. Usar los militares en Argentina se usa siempre. Cuando hay un lío, buscas un lío externo para que la gente se te quede. Yo tenía mi teoría, que nunca, lo dije alguna vez, me parece al principio de todo esto, que yo creo que el COVID, la crisis económica del COVID a Rusia le tuvo que afectar internamente y buscó esta guerra como alguna válvula de escape. Pudiera ser, repito, yo no tengo información. No, yo tampoco, pero pensé muchas veces, dije yo, bueno, es que esto es con aquello del Sputnik, que tal, que nadie se vacunaba, que lo otro, parecía que aquello no pasaba nada allí. Ahí tiene otra cosa, quieres hacer propaganda con una vacuna y después la vacuna no te funciona. No, está bien eso, vosotros. No es que quedes muy bien, también lo que se hace en Cuba con la vacuna de cancino. Pero claro, no sé si sería muy buena esa vacuna. No, Sputnik seguro que no, ya te digo yo. Es que me río porque salió un estudio de que si se vacunaban con Sputnik no podían beber alcohol. Entonces dije yo, no se vacuna nadie en Rusia. Y fue cierto, no se vacuna nadie. China también. Es que China yo creo que también la están provocando un poco. Eso lo conocerás tú, la trampa de Tucídides, ¿no? Esa famosa. Sí. Es decir, un país es un dilema porque, claro, tú eres la superpotencia, tú ves que la otra está creciendo. Dices, tengo que atacarla antes de que crezca. Porque si crece ya no la puedo atacar. Eso fue la teoría de Alemania contra los soviéticos. Sí, es una vieja teoría de relaciones internacionales. Y muchas guerras vienen de ahí, porque el viejo no quiere que el emergente crezca. Pero lo aplasta. Yo creo que a China también le están haciendo las suyas. ¿No? Sí, puede ser, sí. No tengo que no, ¿eh? No, desde luego yo lo tengo rodeado. Se llama el cinturón de perlas, ¿no? Como lo tienen Filipinas, Vietnam, ¿qué tal? China también tiene muchos enemigos. Son enemigos pequeñitos al lado de ella, pero todos juntos también juntan mucha gente. Sí, si son los indios, que son bastantes también, ¿eh? Los indios, pero Vietnam no son. Vietnam ya tuvo una guerra con China. Y ganó Vietnam más o menos, podemos decir. Duró poco, pero creo que los chinos llevaron, ¿eh? Llevaron, sí. No, a ver, entraron y marcharon. O sea, después lo venden como una acción punitiva que no tiene objetivos de captura de territorio, pero no, les costó mucho, sí. Pero tiene Filipinas, tiene Japón, o sea, tiene estados de tamaño medio grande rodeándola y tan avanzados más que ella. Entonces, quiere decir que tampoco. Digo que también yo creo que hay una estrategia también de rodeo, ¿eh? Sí, bueno, sí. De presión. Unos dirán que es de rodeo y otros de supervivencia, porque el grande está creciendo y les va a coger a ellos, ¿no? Claro, no, pero digo que a mí no me gusta que se metan. Yo luego no me gustaría que Europa estuviera metido en ese lío. Eso no es lío nuestro. No, mío no. Eso lo tengo claro. Por lo menos mío tampoco. No. Chinos eran muy buenos o muy malos, a mí no me hicieron nada. Están allí en su sitio. Sí, en ese aspecto, mientras no. Sí. La factura después de la guerra china exigirá un pago cual. Espera. La factura después de la guerra China exigirá un pago. ¿Cuál puede ser ayuda militar o geopolítica para ayudar en caso de guerra con Taiwán? Más o menos. Si Rusia es ayudada por China, pero es que no está siendo ayudada por China, ¿no?
está siendo ayudado de aquella manera. No le cerró el grifo, le sirve. Sí, le compra cosas, pero tampoco. Le compra cosas, le canaliza cosas. Yo creo que mucho armamento no le dio. No. Por lo menos la información que tengo. No estoy. No, a Estados Unidos lo hubiese filtrado, lo sabría. Sí. No creo que por eso, armamento moderno le dio, no sé si le dio algo de munición, alguna cosa así, pero no creo que no le dio. No, pidió artillería y no, me parece que el que se lo dio fue Corea del Norte. Yo creo que una guerra con Taiwán es lo mismo que esto. Yo creo que Estados Unidos está pinchando a China. A ver si salta. Claro, no, el problema es que esto es como todo, ¿no? Del documento RAND. No, yo no conozco el contexto de ese, pero el documento en sí nunca lo leí. El documento porque fue muy célebre, en 2020, 2021, la RAND, el Instituto RAND, elaboró un informe sobre Rusia. Explicaba lo que había que hacer con Rusia. Y todo lo que había que hacer, todo lo que hicieron, desestabilizar Bielorrusia, andar allí con los ucranianos, para que Rusia saltara. Sí. Saltara, atacara y se arruinara. Esa era la estrategia. No, que eso lo tengo claro, pero. No, es que está publicado. Pero una vez que tú atacas, pierdes todo, ¿no? Yo también eso lo explico siempre, ¿no? Incluso con los niños y tal. A ti se mete contigo, tú defiéndete como quieras, pero una vez que pegas la torta, el culpable eres tú. Sí. El que pega primero acostumbra a llevar la culpa. Claro. Sí. Y en este caso, pues lo pincharon, pero no solo eso, que contaba que se desangrara a Rusia en la guerra. Sí, bueno, a ver, y eso hace poco en las campañas de Crimea del siglo XIX también tenían los ingleses y los franceses la idea de quitarles los dientes al oso. Sí, desgastarlo, no matarlo, desgastarlo. No, es decir, quitarles los dientes, sí. Y con China me temo que hacer lo mismo. Otra cosa que China creo que son más hábiles, los políticos, y creo que no se van a meter en el lío de Taiwán. Ahora, si le digo la verdad, yo hasta el día anterior, yo apostaba con que Rusia no se iba a meter en la guerra, que estaba amagando. Ya había desplegado muchas tropas, yo creo que sí, que era inevitable. No, pero yo pensé que estaba amagando. Sí, pero era demasiado amague ya. No, ya. No, la verdad que me sorprendió. Porque había expertos que sí que decían que iba a hacer. Yo decía, no puede ser tan primario. Tan primario, sí. Tan primario. Es decir, que cuando tenía un montón. A ver, Rusia tiene un momento que tenía mucho apoyo social. Aún lo tiene, ¿eh? Es decir, pero tiene mucho apoyo social. Tenía partidos afines en toda Europa. No se olvidamos pronto. Sí, que cambiaron de bando muchos, por cierto. No, de extrema derecha y de extrema izquierda. Sí, de los que financió. Claro. Pero tenía apoyos en todo el mundo. Tenía medios de comunicación como Sputnik, RT, etcétera, que eran muy vistos y muy populares. Y valía muy bien supongo que manejaría muy bien los trolls y las granjas estas que hay de trolls. No, los trolls, por experiencia propia, Anso, tienen autonomía propia. Vienen todos a mí, no sé. Sí. Como yo no tengo redes, no sé si claro. Pueden decir lo que quieran, que yo no tengo redes, que yo ni me entero. Entonces, pero claro, dicen que desestabilizó las elecciones en Estados Unidos, que bueno, pues sí, el Brexit y la gente. No, pero eso es aparte de un juego, que está bien, que eso es simpático, no pasa nada. Bueno, podemos invadir un país, claro. Te atacan o apoyan a los catalanes, bueno, normal. Eso es normal. A ver, mientras no se meta en guerras y así, tú la fastidias a él, te fastidia a ti. ¿Dónde te puede fastidiar? ¿Dónde puede haber desestabilización en Europa? Cataluña, pues aquí apoyamos, punto. Es así de fácil, ¿no? Sí, en la guerra gris sí. Es la guerra gris, así. Pero bueno, es una guerra, es guerra, pero que todas las guerras sean así. Eso. ¿No? Otro contrario, que te quemen la casa, que te muera la hija o el hijo, tu madre, algo, eso no. Eso es lo que decía yo con lo de los piques, ¿no? Mientras te piquen, pues tú te picas o te vas a un juego, pero una vez que ya te metes en una violencia ya pierdes. Es decir, ya pierdes todo. Es lo que va a hacer también la estima por Rusia. Porque no fueron especialmente hábiles. Sí. No, yo en eso coincido contigo, ¿eh? Yo entiendo que era una guerra en la que uno da por un lado y otro da por otro, pero cuando ya coges al pinín que está en medio y le cascas a él... atacas. Además pensando que están indefensos. Sobre todo cuando a ti no te dejan hacer lo mismo. No, claro. A ti te atan las manos. No te dejan hacer lo mismo con el otro. No, porque tiene un arma nuclear, claro. Por eso ahora que están en Belgorod, que hay tropas así, cruzando líneas rojas, porque si hay polacos allí, eso tiene mal pinta. No, yo los polacos no creo que son rusos. Todo ruso, parece que, bueno, ahí vendía que había una brigada polaca, no lo sé. No, las brigadas polacas lo dicen mucho algunos grupos prorrusos, pero yo ya oí 10.000 muertos polacos. Sí. Eso es una burrada de gente. Si hay 10.000 muertos polacos en Ucrania,
lo sabría todo el mundo porque son 10.000 personas en Polonia enterrando gente familiares. O sea, eso y ahí se puede filtrar, no es como aquí. Claro, en Polonia estuve yo, ahí no hay ningún tipo de censura a los medios, ¿no? Es decir, por eso. Estuve muchas veces y no tengo, no, que vamos. Pero bueno, hay gente que se lo cree todo también. Siendo todo relevante, ¿qué consideráis más importante en una guerra y en el campo político y económico? ¿La mentalidad, cultura de los pueblos en cuestión, su modelo productivo o su sistema político? Es que como todo es una mezcla, es igual que el armamento, hay que saber combinarlo. Obviamente un pueblo guerrero pues es mejor para la guerra que uno. A ver, yo digo, nosotros no es que seamos poco belicosos, porque nosotros no sé si valemos mucho para la guerra. Hombre, el español de antes sí, el de ahora no sé. El español de antes, claro, pero ahora nosotros... Claro. Somos gente que no podemos pasarse a ducharnos en agua caliente. Es decir, que no... Sí. No es que seamos más cobardes que los de antes, simplemente estamos menos preparados para ese tipo de cosas. No sé que si hubiera una guerra como... Supongo que al tiempo nos endureceríamos, pero tardaríamos algún tiempo. Sí, yo creo que sí. Pero claro, contra un pueblo guerrero de verdad, pues al principio sufriríamos, ¿no? Claro, somos gente que no estamos acostumbrados a ver sangre ni cosas por el estilo. Seguramente tendríamos miedo a una trinchera. No creo que fuéramos así al principio. Seguramente muy... Además, no tenemos memoria tampoco de eso. Porque en España casi siempre hubo mucho tiempo en guerra, si no era una guerra civil, era una guerra de otro tipo. Entonces, siempre tenías a tu padre, tu abuelo que te contaba cosas, ¿no? Porque ahora yo no tengo memoria de... No, es que son muchos años en España, es una guerra... Sí, hubo la de Sidif y tal, pero eso fue una guerra que por suerte fueron poca gente. Preparada, ni tocar. Un pueblo guerrero que está así como los afganos, que tienen fama de eso, pues claro, pues tienen ciertas ventajas, pero todo defendiendo, ¿no? Entonces, claro, después, claro, si te atacan, la moral también te sube. Después también la tecnología. Yo creo que Occidente y España se defienden con tecnología, básicamente. Sí. Básicamente. Y a la defensa, eso, a lo mejor saldría el espíritu defensivo, pero... Los rivales que pudiéramos tener estarían en cualquier caso en el norte de África. Por lo que hablamos antes. Porque una guerra a día de hoy, por ejemplo, con Portugal o con Francia es inimaginable. No, imagínate. Porque es inimaginable, porque estamos tan mezclados. Sí, el comercio, la economía, todo eso. Comercio. Tenemos tantas empresas de ellos aquí, nuestras allá, que es absurdo. Sí. Pensar en una guerra, es lo que decimos antes del comercio que pacifica. Nuestros rivales potenciales, por muchos motivos, podrían estar en el norte de África. Tampoco digo que los estén, también están muy interrelacionados. Sí. Podrían estar allí, pero como les pueden ganar básicamente es con tecnología. Sí. Porque tienes mejores armamentos o cosas por el estilo. Por eso es importante tener una base económica que por lo menos pueda pagar esa tecnología. Sí, o menos que tenga dinero para pagar a la gente que sea profesional de la guerra, claro, también. Sí. O para comprar armas modernas. Sí. No es tener armas, tener una mejor que el otro, esa es la clave. Sí, tienes toda razón. La diferencia económica entre países excomunistas y ahora con la Unión Europea y Estados Unidos es muy grande. Es decir, esto no entiendo muy bien la pregunta. Debe ser los países que salieron de la zona comunista, por ejemplo, Polonia, Estonia, Letonia, incluso Rumanía, Bulgaria, comparado con los que estaban, o sea, con Bielorrusia, Ucrania y con Rusia, sí es muy grande. Depende de lo que hicieron después. Es decir, yo creo que repito que hay varios de ellos que ya superaron a España. Per cápita están aproximándose a la media de la Unión Europea, varios. Eslovenia ya está, Lituania, creo que los tres bálticos también están, la República Checa está también, Eslovenia también superó a España y después también, ahora Polonia probablemente en 2 años supera a España. ¿Quién lo iba a decir? Yo cuando estuve allí, la primera vez que estuve en Polonia, no me acuerdo qué año fue, el sueldo medio eran 300 y pico euros. Pues mire, dentro de poco, no lo quiera Dios, pero sus hijos emigrarán para Polonia. Pero no emigrarán de turismo, emigrarán porque pagan mejor allí. Sí. No, pero que no. Otros siguen muy atrasados. Por ejemplo, Bielorrusia está muy atrasada. Yo qué sé. Armenia está muy atrasada. Azerbaiyán creo que está algo mejor. Rusia en general, quitando algunos puntos concretos, Petersburgo, Moscú, Rostov, etcétera, es un país bastante atrasado. Hombre, no sé si es propaganda, pero en las fotos que se veían en la guerra se veía que llevaban neveras y cosas así. Sí. Es decir, que es una cosa... al principio, de pobre, quiero decir, ¿no? Cuando eso lo vi en los que marchaban hacia Rusia, dije, se lo están llevando. Pero después cuando lo veo últimamente por ahí, que todavía salen algunas, también puede ser los propios soldados para limpiar su ropa en cualquier sitio. Pero cuando eran camiones enteros llenos de lavadoras, estaba claro que era de botín de guerra, eso estaba claro.
sea, pero eso no significa que es un saqueo de pobres. Sí, claro, sí. A ver. Yo puedo entender que no sé, un soldado español en una guerra puede saquear, pero no lo imagino sacar de una lavadora a No, día de a hoy. ver. ¿Qué? No. Es que me llamó atención, ¿por qué lavadoras y no televisores? No sé, porque a lo mejor es más cara o lo que Sí, sea. no sé, sí. No lo sé, digo, es un saqueo como de poca categoría, que el país muy adelantado no está. No, ¿No? eso la gente que conozco que vivió allí, o sea, y me dijeron eso, que en muchas zonas lo de baños en las casas, de casas de campo, no es frecuente, todavía está fuera de casa, en un elemento, digamos, Era esos mejor, típicos que se ven era mejor fuera. gastar el dinero en eso que andar a hacer bombas y cosas por el estilo. Sí. Pero como al final es una élite la que maneja todo, la que vive muy bien y los demás los tienen controlados, pues ¿cree el invitado que más países se unirán a las sanciones? Por acá, a él no parece. 2/3 o más son neutrales o prorrusos. Pero es que las sanciones hay que ver también si los propios que las ponen las cumplen. No, claro, España estuvo comprando gas hasta hace poco. Y supongo que los demás también. Sí. Capaz que no lo compran directamente. Y lo harán se lo compras a la India o lo compras. Bueno, España se lo compraba a Marruecos, no se lo compraba a Rusia. ¿No? Sí. Si la cumplieran, podría hacerle daño. Es que también depende de qué sectores le afecte. Pero, por ejemplo, el petróleo tiene fácil salida. Capaz que es más caro. El ruso lo tiene que vender con descuento, se lo vende más barato. Y nosotros tenemos que comprar más caro para comprar con un intermediario. Es mal negocio para las dos partes. Paco, tenemos ejemplos en la historia como la Compañía de las Islas Occidentales que mueren de éxito, pues la Wagner podría morir de la misma manera. Al Estado verlos como un peligro. Ah, bueno, sí, claro. No, Wagner ya está siendo un peligro para el Estado, ya lo ven, o sea. A ver, normalmente en la historia, cuando se habla de los mercenarios, se piensa que el mercenario así que es un peligro para el Estado. Normalmente quien lo pasa peor es el mercenario una vez que lo pasa mejor el mercenario que el rey. Antes hablamos del Cid, al Cid le pasa algo semejante. Una vez que te ganan la guerra, el rey se deshace. Y normalmente en Italia, normalmente o te envenenaba, cuando era muy peligroso, te envenenaba, porque el mercenario al final es un guerrero, es un que sabe pelear la guerra. No está acostumbrado a la corte, a las zorrerías que hay en las cortes reales y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, normalmente el mercenario acababa mal, porque cuando lo ven un peligro, mataban al jefe y la banda se desbandaba. Y, por ejemplo, si acaban con Prigozhin, yo creo que la banda se desbanda. El banda se desbanda. ¿Creen que Occidente apoyaría a Prigozhin como reemplazo de Putin? Yo personalmente no. O sea, una cosa es que mejor eso que nada, ¿no? Pero Prigozhin está visto como un criminal. Es que no lo sé. Estas cosas no es inimaginable, ¿eh? No, inimaginable, no. Pues, lo dije en algún programa, ¿eh? Yo, mi idea, tal, es que van a dejar a Putin, pero lo van a dejar los americanos. Sí, como a Saddam en la primera vez. Como un títere. Sí. Pero lo van a dejar humillado, pero va a ser nuestro títere. Esa es mi idea. Porque a lo mejor, si pierde Putin, es que no se sabe lo que puede salir de ahí. No, yo es que moderaos pocos. A lo mejor también es lo que interesa. Es decir, es que pues, como yo no estoy en la mente de quien mandan esas cosas, igual también la idea de ellos es trocear Rusia. Sí, a ver, eso hay teorías por ahí también de ellos, sí. Por eso digo, entonces no sé exactamente qué es. De momento no le están dejando usar el armamento bueno. O no le dan armamento bueno. A Ucrania. Sí, claro. Sí. ¿Rusia puede mantener los precios bajos del petróleo a pesar de que afecta a Arabia Saudí? Bueno. Es que el precio no lo puedes mantener tú solo, el precio es mundial. Claro. Si sacas mucho o sacas poco. No, el precio es mundial, no depende solo de Rusia. Rusia es uno de los que fija el precio. Tú no puedes fijar un precio distinto del resto del mundo. Ni más alto ni más bajo. Sí. Si lo pones más bajo hay contrabando. Si lo pones más alto no te lo compran. Claro, no puedes poner el precio que quieres tú. Aunque estos días recortaron la producción, el petróleo sigue sin bajar. Sigue sin subir. Ya le pillaron la medida. Porque después hay estos cárteles que montan ellos de la OPEP, entre ellos son los primeros en traicionarse. Sí, está claro. ¿Se verán realmente las consecuencias económicas contra Rusia cuando termine la guerra? Ya que Rusia deberá abandonar la economía de guerra y se visualizarán entonces los costes de la guerra. Es que se va a visualizar. Es que durante una guerra, sobre todo si eres consciente de estar en una guerra, la gente asume sacrificios. Sí, claro, justo. En la guerra, pues está racionado el pan, las patatas, estamos en un combate. Después ya se ve, que se visualiza mucho
mucho más, pero de repente te vuelven los soldados para casa, tienes que colocarlos, tienes que volver a darles empleo, tienes unas, como a veces no consigues empleo, como pasó en América Latina, te montan maras o te montan bandas, ¿no? El problema de las guerras, casi como que vuelven después, ¿no? Entonces, claro, se pueden ver problemas, sobre todo cuando están mucho tiempo en guerra. Son gente acostumbrada a matar, son gente organizada, como te vuelven, te pueden montar líos o cosas por el estilo dentro. Eso es una. Y después, claro, después llega ahí, tienes que pagar lo que te prestado, o tienes que reconstruir lo dañado. Sí. No, claro, eso es unas condenas que puede haber en la guerra. ¿Construir carreteras de Moscú hasta China saldrá muy caro? Esto es la pregunta del giro hacia Oriente, ¿no? Ese cierre de Rusia hacia Europa y todo hacia China, ¿no? Pero claro, aunque hagas una carretera... Usted vive en Asturias, ¿no? Sí, sí. Bien. Somos un país más o menos desarrollado. Sí. ¿No? ¿Tienen AVE Asturias? No. Pues ya dirás, me dirás. Tenemos un túnel. Pero quiero decir, ya siendo un país más o menos próspero de la Unión Europea, en el año 2023 no somos capaces aún de hacer, no somos capaces, no tenemos dinero para hacer ferrocarriles a todas partes, ¿no? Sí. ¿Usted cree que una carretera Rusia-China la pagan? No, y aparte, aunque la hagan... Puede ser que sí, pero no es para mañana. Claro, no, y aunque la hagan, el coste de llevar un producto 10.000 kilómetros por carretera se va a repercutir. O por ferrocarril. Sí. Pero hay que hacerlo, se puede hacer. Sí. Pero puede decir cuántos años lleva. A Galicia, ya Pepe Blanco decía que en el 2012 seguro, está pelado. Aún no llegó a Orense, pero aún no llegó al resto de Galicia. Sí. En el 2012 estaba acabado seguro. Y es una obra, hombre, es un ferrocarril, pero decir, tampoco es una cosa así. No, aquí hicimos un túnel, el túnel sí que es de 30 kilómetros, me parece que es. Lo que pasa que uno de ellos pues entró por un acuífero y se convirtió en una tubería. Pues digo que no es fácil. No es fácil. Cuesta mucho dinero. Sí. Y tiene que haber justificación, tiene que haber comercio en los dos lados. ¿No? Pero no en los dos lados, tiene que haber una densidad de población en el medio, porque no es una carretera, yo que sé, de Pekín a Moscú. Es que tiene que haber muchas pequeñas estaciones en el medio que justifiquen eso, si no, no se justifica. Sí. No, de hecho, se tendrían que ir haciendo las fábricas por el camino, sí, claro. Eso a lo mejor es lo que les falta. Sí. Pero no lo sé, yo puede hacer. No, el problema que tiene Rusia es que se ha perdido población, aparte, es decir, que está... Y China. Y China también, justo, sí. Son poblaciones envejecidas, y cada vez más. A ver, esta pregunta que es interesante porque es un enfoque. Opino que la ventaja de Rusia es que solo tiene un 40% de deuda, no como por ejemplo aquí. En sí, tener poca deuda es bueno, es un síntoma de algo. A ver, tener poca deuda quiere decir que eres independiente, pero por lo menos tener poca o mucha deuda, si eres capaz de pagarlo o no. Claro, ahí está. La pregunta que yo te iba a hacer. Claro. A lo mejor pide prestado por un piso y tiene una deuda enorme, pero si puede pagarla no es un problema. Pero a lo mejor usted le pide a una compañía de estas que anuncian en la tele de un crédito de 1.000 euros, no puede pagarlo y a lo mejor acaba embargado de todo. Sí. Por 1.000 euros. No, hay gente que a lo mejor tiene una deuda para una mansión de 3 millones de euros, lo paga bien, y otro no tiene deudas porque vive de alquiler y no puede pagar y vive en una casa de 300 euros. No, pero aún así, por ejemplo, una deuda, una compañía de estas que venden, que anuncian en la tele, dinero al momento, de 24 horas, piden 1.000 euros y a lo mejor no puede devolverla, es una deuda pequeña y le es una ruina, no, es que le pueden literalmente quitar todo. Sí. Se va aumentando con intereses de mora, y luego, efectivamente, usted pide un buen profesional, pide una casa de 3 millones de euros y puede afrontar perfectamente el pago. No es la cantidad, si puede pagarlo o no. No, y aparte también en qué se gasta el dinero. Es decir, un país que no debe nada es porque a lo mejor no invierte nada en gasto público, no tiene infraestructuras, no tiene educación a un nivel, no tiene hospitales a un nivel, no tiene... Es decir, España tenemos un sistema de seguridad social a un nivel, unos hospitales a un nivel que hay que pagarlos. Y después también tenemos gastos. Ahí está, por ejemplo, no es lo mismo pedir deuda para hacer carreteras o fábricas o cosas por el estilo que para consumo corriente. O peor aún, para guerras. Sí. Ya. Lo ideal de pedir prestado es usted como si pide prestado. Lo ideal es, por ejemplo, para comprar una furgoneta, para que compre una máquina de coser, para montar un negocio. Eso tiene una lógica, porque la deuda se paga a sí misma con el trabajo. Lo que no tiene mucha lógica es para pedir prestado para un banquete. Sí. ¿No? Tiene mucha menos lógica. Entonces, claro, la deuda es la misma, pero no es la misma deuda. Porque una se paga con lo que pide prestado y otra no. Y la última pregunta que podemos hacer, ¿durante cuánto tiempo más Rusia podrá mantener la salud del rublo?
Si la tiene pegada al oro, no tiene problema ninguno. Yo lo tiene, porque es el mayor productor de oro. Valdrá lo que va, bueno, creo que un porcentaje. Que no fui capaz de encontrar noticia elaborada al respecto. No le hicieron mucho caso a esto. Y estuve buscando. Si está pegada al oro, es muy sólida. Depende del porcentaje que tenga, ¿no? Entonces el rublo no va a caer. El problema de estar pegado al oro es el problema de financiar la guerra. Porque no puedes recurrir a los mecanismos habituales de la inflación o la deuda, ¿no? Bueno, deuda puedes pedir prestado, pero inflación no puedes usar. Normalmente en las guerras se usa la inflación para financiar la guerra. El pegarte al oro te evita la inflación, pero te limita el... Claro, te limita la posible creación de dinero también, claro. Te limita la creación de dinero y te limita la financiación a aquello que puede recaudar por impuestos. Claro, pero la creación de dinero bancario, que es la forma de crecimiento económico así capitalista, claro, eso va. Crecimiento económico no, de manipulación. De manipulación, sí. Bueno, sí. Somos contrarios a eso. Sí, cierto, sí. Pero si tienes oro, por un lado tienes la ventaja de que la moneda es sana, y creo que están haciendo bien. Pero que económicamente esa medida fue muy inteligente. Pero te limita, claro, tienes que financiarte con lo que puedas tú tener de impuestos o con lo que puedas conseguir prestado para que fuera, pero no manipulando la moneda. Claro, pero los impuestos internos descenderán también si está toda la economía. Sí, la recaudación de un país depende de la riqueza del país. Un país pobre no puede tener un estado rico. Sí. Es muy difícil que lo tenga. Sí. Aunque haya una intervención total y la economía rusa pues sufre o se derrumba, pues el Estado acabará sufriendo, claro. Sí. Sobre todo porque no es una guerra contra ti. Porque la gente está dispuesta a sacrificarse, incluso a pasar necesidad, lo que sea, si te están atacando en tu casa. Pero no cuando estás atacando tú a otro. Sí. Eso es muy difícil de justificar. Es como la guerra del Vietnam. Había aparte de la derrota más o menos militar, que no fue una derrota estricta. No, estrictamente no fue derrota. No. Terrible. Es que tenías un frente interno. Mucha gente había protestas todos los días en las calles y desgastaba a los gobiernos. Para una cosa que no ganabas ni perdías. Sí. Y no acababas de cantar a tu lado, sino que se enfangaba, llevaba años y no se ganaba aquella guerra, ni probablemente se pudiera ganar. Sí, coincido a 100% contigo en esto, con casi todo, ¿eh? Pues, Anso, todo un placer, la verdad. Espero que es mi primera intervención en un programa así ibérico, espero que haya... Ibérico no, de historia militar. Sí, espero que haya quedado bien, no sé... No, yo creo que la gente seguro que ve una visión desde el punto de vista de eso, del frente económico y de hablar de la economía y que es muy interesante porque al final, como tú muy bien dijiste, yo creo que también esta guerra no fue una guerra por economía, sino más bien por un nacionalismo, una especie de incluso personalismo, ¿no? de las personas que deciden, ¿no? A veces la historia, aunque no digo que sean los seres humanos los que deciden, los líderes, ¿no? Pero a veces son esas gotitas, ¿no? Sí, es que no lo sé. Yo no estoy en la mente de los oligarcas ni de los jefes de Rusia. Yo creo que pensaban otra cosa, se equivocaron. El problema es cómo dar marcha atrás. No puedes decir. No, eso ya no puedes. No, es que eso no. Fue una broma, esta era de broma. Sí, ya, no. Me voy, hombre. Perdonadme. Y ahora tienes que mantener allí. El problema, cuanto más mantengas, yo creo que peor te va a salir. Pero bueno, lo veremos. Y esperemos que no se desmadre más. Cuando acabe la guerra, si Dios quiere, hablamos otra vez. Sí, ya, o antes. No, sí, bueno, ojalá que acabase pronto, pero no sé yo. Pues muchas gracias, todo un placer y... Gracias y saludos al señor Borja. Pues Borja está ahí, ya nos ve seguro y gracias por el contacto, Borja, con Anso, todo un placer hablar contigo y si quieres decir algo ya al público como despedida. Me dice a mí. Sí, bueno, pues muchas gracias por la amabilidad. Repito que para mí es yo estoy acostumbrado a que tampoco sea muy profesional de estas cosas ni ando mucho con estas cosas modernas. Me enseñaron a usarlo y me entrevistan pero de cosas de economía o de políticos, de cosas militares. No, repito, no es un tema que es un tema que tengo curiosidad y cosas, pero claro, obviamente no sé cómo los expertos que tienen ahí normalmente, ni mucho menos, ¿no? No, yo te traje para hablar de economía, no te traje para hablar de carros de combate. Bueno, ya, pero yo hablan de Challenger, eso. El blindaje, de no sé qué cosas y tal, eso no sé si uno es mejor que el otro, ni cosas. Pero bueno, fue muy grato y pasó muy rápido el tiempo, espero que le haya quedado bien. Sí, a mí me gustó mucho y la gente está muy contenta con la charla en el chat.